Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto Jonín de BBS Technology Solutions en la área de marketing y permítanme darles la bienvenida en nombre de la compañía a este tercer encuentro de lo que hemos denominado BBS Business Channel. En el día de hoy contaremos con la presencia de Martín Tetaz, quien nos dará una conferencia denominada La economía del día después. Martín Tetaz, licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, doctorando en Ciencias de la Administración de la misma universidad, especializado en coyuntura macroeconómica, en economía del comportamiento, también en neurociencias para la toma de decisiones y en economía de la felicidad. Es speaker internacional, columnista en diversos medios radiales, televisivos y gráficos, y autor de los libros Casualmente, Lo que el dinero no puede comprar y Psychonomics. Martín, en nombre de todo BBS y los aquí presentes, bienvenido y te recibimos con un virtual y caloroso aplauso. Nuevamente las gracias para BBS Technology Solutions por haber hecho el esfuerzo para la iniciativa. Vamos a abrir, antes de hacer mi presentación, quiero que participe la gente. Voy a usar, ustedes saben que yo focalizo mucho mis presentaciones en la cuestión de las expectativas, en cómo está preparada la gente y cómo ve el panorama la gente hacia adelante. Entonces vamos a hacer, tenemos 6 preguntas, muy rápido las vamos a hacer, tienen 20 segundos, siempre recuerden entrando en menti.com, que es, ahí tienen directamente en pantalla la dirección, menti.com, los que quieran pueden entrar con el código QR directamente, y los que entran por el teclado, www.menti.com, introducen este código y ya empiezan las preguntas, son 20 segundos nada más que tenemos para cada una de las preguntas sobre expectativas. Número 1, ¿cuánto piensan que va a caer la economía este año? ¿5%, 7%, 9%, 11%, 13%? ¿Cómo ven la caída de la economía este año? Participen. Acá ya empiezan a jugar todos. Tienen 20 segundos para cada pregunta. Esta es la primera, tiene que ver con cuánto va a caer la economía. Vamos a jugar con estas 6 preguntas que tenemos para arrancar como disparador. Y sobre esta base vamos a empezar a construir las expectativas de la gente. En algún momento, Claudio Suchovicki, un gran amigo, me enseñó a trabajar con este tipo de herramientas hace un tiempo, cuando me dijo que mucha gente preguntaba qué iba a pasar con la economía si ganaba el Frente para la Victoria, si ganaba Macri, y él lo que siempre decía era, a ver, levanten la mano, ¿qué esperan ustedes? Y siempre lo que explicaba era que los mercados sobrereaccionan cuando pasa algo completamente distinto a lo que espera la gente, no cuando pasa lo mismo que ya estaban descontando que iba a pasar. Entonces es muy importante ver qué espera el público. Por supuesto, esta no es necesariamente una muestra representativa de la población, pero es ya tenemos una idea bastante aproximada de lo que piensa el público nuestro, por lo menos que va a ocurrir. Además, les voy a mostrar algunas encuestas de Argentina. Bueno, ¿cuánto creen que será el desempleo? Esa es otra de las preguntas, otra de las grandes preguntas tiene que ver con qué va a pasar con el desempleo en Argentina cuando, bueno, finalmente el presidente levante la palanca y diga acá se terminó, le ganamos al virus, tema terminado, pasó, entramos en la nueva normalidad. ¿Dónde va a quedar parada la economía en ese nuevo escalón? ¿Cuánto desempleo va a haber? Esas son las preguntas. Vamos, creo que rápido, tenemos 20 segundos, ahora ya estamos familiarizados con la herramienta, tenemos también 20 segundos, se acaban los segundos para esta pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Tienen pensado cambiar el auto para este año o ya lo cambiaron? ¿Alguno de ustedes? Es muy simple. Si no, bueno, que está en la duda y está viendo si lo cambia o no lo cambia, puede ser, es la opción que pueden poner, pero alternativamente estas son las 3 alternativas que aparecen si es la alternativa indecisa. Nos quedan 19, 18 segundos para contestar y ahí tienen entonces las opciones que aparecen ahí. Si cambió, si tiene pensado cambiar el auto durante este año, esa es una de las opciones claves, tiene mucho que ver con lo que va a pasar en el segundo semestre con la economía. La segunda tiene que ver con si piensan cambiar un electrodoméstico, van a comprar un electrodoméstico grande, ¿qué es grande esto? Y bueno, no pongan una licuadora, todo el mundo por eso va a comprar una licuadora o algo muy chiquito, es algo significativo, una heladera, un calefón, un aire acondicionado, un televisor, un electrodoméstico que sea una compra significativa para el presupuesto de ustedes. ¿Piensan comprar algún electrodoméstico en lo que resta del año? ¿Lo están pensando? ¿Lo están evaluando? ¿Sí lo decidieron? ¿No lo decidieron? Estas son otras las preguntas. Y después ya nos intentamos en cómo ven los sectores que van a tener eventualmente. Estoy dando segundos acá para votar.
ya está terminada la pregunta esta, y acá va la pregunta de qué sector es más favorecido. Puede ser que ustedes piensen que son más de un sector, no importa. Pónganle que si ustedes tuvieran que elegir un ganador, ¿quién es difícil para el 2020 que haya un ganador en la economía argentina? Probablemente sea el menos perdedor, pero bueno, si ustedes creen que alguien va a salir favorecido de todo lo que pasó y lo que resta por pasar en la economía en este año, elijan el sector que ustedes prefieren o dónde apostarían si tuvieran plata y tuvieran que poner plata en alguno de estos sectores de la economía. ¿Cuál de estos sectores de la economía creen ustedes que va a repuntar? Queda un segundo. Votación cerrada. Y entonces esa era la última pregunta que teníamos. Vamos a ver entonces presentación, vamos a dar paso a la presentación. Un poco más adelante, cuando llegue a la parte que tiene que ver con las expectativas, vamos a mostrar los resultados y vamos a hacer algunos comentarios sobre lo que salió del panel de todos los participantes de esta conferencia. Como ya lo he contado en numerosas oportunidades, bueno, lo que está pasando con la economía argentina es lo que pasa con la economía mundial, agravado o potenciado o no, o amortiguado por las decisiones que se están tomando. Pero cayó un meteorito, ese meteorito no lo esperaba nadie, tenía bajísima probabilidad, pero las cosas que tienen baja probabilidad ocurren. Una de las grandes lecciones que aprendimos de esta pandemia es que cosas que son remotamente probables pueden ocurrir y cuando ocurren tienen efectos que son devastadores. Y esto es lo que está pasando con la pandemia en Argentina ahora. Vamos a ver si avanzamos. Esencialmente qué es lo que pasó, y bueno, es un fenómeno raro, porque hasta ahora había algunas crisis macroeconómicas importantes en el mundo que eran crisis de oferta. Había otras crisis que eran crisis de demanda. Y entonces uno tenía como una fórmula para resolver cada una de esas dos crisis, y acá se combinaron cuatro crisis una arriba de la otra. Primero el meteorito que cayó, la pandemia, esa es una crisis de oferta típica. Pero después a esa crisis de oferta típica se le suma, como están viendo ustedes acá, efectos de demanda. Si efectos de demanda, concretamente, hay gente que se queda sin ingresos y que puede consumir menos. Las preguntas que les hacía recién a ustedes tienen que ver con esto. La gente que va a dejar de comprar bienes durables en el segundo semestre. Y como hay un montón de gente que deja de consumir, hay un montón de negocios que pierden plata, que ya no son factibles, no son viables y que no van a arrancar, incluso cuando se levanten todas las restricciones y puedan hacerlo. Entonces ahí hay una tercera ola de oferta, hay un montón de negocios que se van a caer. Y de esos negocios vive un montón de gente, así que hay una cuarta ola de demanda de toda esa gente que vive en esos negocios. Y entonces una economía que podía tener un pequeño shock termina teniendo un gran shock, y eran los números que contaba recién Alberto, caídas de entre el 30 hasta el 40% en el trimestre en algunas de las economías mundiales. Hasta hoy eso ya lo sabemos, listo, chocolate por la noticia, historia antigua. La pregunta es, ¿cómo salimos para adelante? Y acá hay cierta expectativa en ver qué letra del abecedario describe mejor la recuperación. Vamos, en Estados Unidos había mucha expectativa que fuera en B corta. Decían, no, se derrumba la economía este trimestre, pero el trimestre que viene rebota un montón, va a crecer la economía, iba a caer entre 35 y 40 este trimestre, y crecía 28 el trimestre que viene, o sea, había una B corta prácticamente, ¿no? Y lo que estamos viendo en el mercado del empleo es que efectivamente rebotó ya, que la economía dejó de perder empleo en Estados Unidos, a pesar de que todavía hay gente solicitando seguro de desempleo, pero en el neto hay más gente consiguiendo empleos nuevos. Entonces el último dato de desempleo de Estados Unidos dio mejor de lo que esperaba el mercado y empieza a dibujar una suerte de B, pero como ven ya no es una B corta porque uno diga, va a estar en recuperación acá. Más bien parece que la recuperación va a tardar en llegar. Y Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, lo dijo la semana pasada, encendió inclusive el arma y le pegó al mercado, hizo caer al mercado porque dijo, recién esperamos que el desempleo sea 5,5% para 2022. Principal economía del planeta, 2022 esperan recuperación plena. Y recuerden que veníamos de desempleo 3,5 en Estados Unidos. O sea que nunca va a llegar al desempleo que tenía hasta antes de la pandemia. Pero esperan recuperación bastante plena recién para el 2022. No va a tener tanta forma de B corta como estábamos pensando. Las expectativas del mercado, sin embargo, sí son mejores. Las expectativas del mercado, gente que pone la plata donde pone la boca, como me gusta decir a mí, es gente que está apostando, como ustedes ven, hubo una salida al mercado masiva, en los mercados de acciones, brutal. Este que tengo a mi derecha es el índice principal de las acciones de Estados Unidos, el Dow Jones. Ese índice se derrumbó en el medio de la crisis, en el primer mes de la pandemia, y recuperó. ¿Todavía recuperó todo lo perdido? No, no recuperó todo lo perdido. Todavía no recuperó todo lo perdido, pero recuperó, digamos, 3/4 partes de lo perdido. Sin embargo, el sector tecnológico, las acciones que aparecen en un índice que se llama Nasdaq en Estados Unidos, ese índice Nasdaq sí recuperó todo lo perdido y un poquito más. ¿Qué está pasando acá?
está viendo un derrumbe de toda la economía del mundo, pero al mismo tiempo está viendo una reconfiguración estructural de la economía, una suerte de cambio de paradigma, que tampoco es no es que nosotros nos vamos a convertir en hippies y vamos a pensar el consumo distinto, esto no va a pasar, más bien somos animales de costumbres, tarde o temprano vamos a volver a viajar en avión como siempre, vamos a volver a consumir como siempre, nos va a llevar algunos meses, pero vamos a volver. Somos animales de volver a la media, de volver al comportamiento medio. Pero lo que sí está pasando es que se está acelerando un cambio tecnológico profundo que se estaba dando en la economía. Que me gusta a mí la frase acá de Marcos Galperín, el presidente de Despegar, que dijo hace poco, le preguntaron lo que iba a pasar y dijo, bueno, estamos viendo en 2 meses lo que teníamos planificado para los próximos 2 años. O sea, lo que pasó es que en el sector tecnológico, que ya se estaba imponiendo sobre el sector tradicional de la economía, hay una suerte de boom, y entonces hay una aceleración. Lo que iba a pasar en los próximos 2, 3, 4 años está pasando en 2, 3, 4 meses. El paradigma de ese, tal vez más conocido en los últimos días, fue el dato de que Zoom, la aplicación Zoom, vale más que las 7 principales aerolíneas de Estados Unidos, y es un dato de mercado fundamental. Así que en las expectativas parece haber un poco más de B corta que en la economía real, y ese es un dato bueno, porque implica que bueno, el mercado se está preparando para una recuperación. En Argentina, además de caer el meteorito, nosotros recibimos el contagio por 4 impactos de lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, y en Asia también. 4 impactos que nos pegan. Nos pega el flujo de capitales, que se cae a los países emergentes, ahora les voy a mostrar números, el riesgo país que sube, las devaluaciones de todos los países vecinos que nos van a forzar a nosotros tarde o temprano a devaluar, y los precios de los commodities que se cayeron en todo el mundo, y ahora lo vamos a ver. En los commodities, miren el petróleo. El petróleo también es una U, o una B corta un poquito menos pronunciada, pero es una suerte de U. ¿Recuperó el petróleo todo lo que había perdido por culpa de la pandemia? No, tampoco. Lo mismo que pasaba con el mercado de las acciones. Recuperó una parte importante, casi la mitad de lo que había perdido, un poco menos de la mitad, pero ya está en instancia de recuperación clara. La soja tuvo un comportamiento distinto. La soja sí está en el mismo nivel que tenía prácticamente antes de la pandemia. O sea que acá hubo como ganadores y perdedores en el mercado de commodities. Los países que eran commodities energéticos, dependientes de los energéticos, exportadores de energéticos, de México a Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, todos los exportadores de energéticos de la región, noqueados. Una piña, porque el precio del petróleo se derrumbó, como ustedes saben, lo estamos viendo en el gráfico acá, y todavía no recuperó ni la mitad de lo que perdió. Ahora, los exportadores de commodities del agro como nosotros, nos salvamos un poco más. ¿Por qué? Porque la gente todavía necesita comer. Es cierto que en la soja hay un componente de commodity energético también, porque se usa para biodiesel y otras cosas, pero no le pega tanto. Entonces, la soja la sacó bastante barata. Esperemos que no se agrave la situación de la pandemia en Estados Unidos, ni vuelva a esta segunda ola de la que se está hablando, porque hasta ahora, por suerte en la región, en ese sentido, la sacamos bastante barata. Ahora, sí, el shock de salida de capitales fue brutal. Miren el gráfico que tengo acá. Este es un gráfico del Instituto Internacional de Finanzas. La línea celeste esta que les estoy mostrando acá es la salida de capitales de la recesión del 2008-2009. Crisis financiera internacional, caída de Lehman Brothers, caída de bancos en todo el mundo, eclosión, una de las crisis más duras de los últimos años en el mundo. Se fueron 25.000 millones de dólares en un año de los mercados emergentes. En esta crisis se fueron 120.000 millones en un mes, prácticamente, en 2 meses. Recién ahora, en el último mes, están viendo ustedes acá esto no aplica ni para B corta, obviamente, pero están viendo una pequeña recuperación. Los capitales empezaron a volver emergentes de a poquito. Este es un buen dato para Argentina. Nosotros estamos bastante aislados del mundo igual, así que tanto de esta ola, por suerte, no recibimos ni la ola en contra, ni aprovechamos la ola a favor, pero por algo que tiene que ver con los tipos de cambio que les voy a mostrar en un rato, este puede ser un dato positivo, que se empiece a recuperar. En todas las variables que les estoy mostrando es la misma historia. Pasó lo peor aparentemente, y están empezando a recuperarse, tanto en las variables de la economía real como en las variables financieras que tienen que ver con las expectativas. Están empezando a recuperarse, todavía lejos de esa corta de rápida recuperación, pero están en el sendero de recuperación. La contracara de que los capitales se fueron de todos los países emergentes es que fueron todos a la caja de seguridad del mundo. Y la caja de seguridad del mundo son los bonos del Tesoro norteamericano, que te pagaban hace meses atrás 2,5% anual, un bono a 10 años, y ahora te pagan 0,7%.
0,7 no es ni la inflación de Estados Unidos, es una caja de seguridad, te paga negativo. Eso es la contracara de la salida de capitales, es que a algún lugar están yendo esencialmente a bonos del Tesoro norteamericano. Pero como ustedes ven, acá también estamos viendo la misma historia. Esa salida brutal que se fue a bonos del Tesoro norteamericano e hizo caer dramáticamente la tasa de interés que pagan los bonos del Tesoro al 0,6, 0,5% que ven acá, también se estabilizó. También lleva casi mes y medio, 2 meses bastante estable. O sea, el flujo de capitales se estabilizaron en el mundo. El riesgo país también voló en todos los países emergentes, en los latinos, que son los que están en la línea roja acá, y en los emergentes en general, Rusia, Turquía y otros emergentes, Sudáfrica y otros emergentes, que es la línea azul acá. En todos pasó lo mismo, es calcado. Y calcado lo que pasó en Argentina también. Casi se duplicó el riesgo país. Nosotros, claro, estábamos en 2.000, nos fuimos a 4.000 en Argentina. El mundo estaba en 300 de riesgo país antes, se fue a 600 los mercados emergentes, 700 los latinos y hoy están abajo de vuelta. No recuperaron todo lo que habían subido. En todas las variables siguen viendo ustedes la misma película. Pasó lo peor, empieza la recuperación, todavía no es total la recuperación. Pero este gráfico particular nos enseña una cosa importante. No se coman los amagues de lo que pasa con el riesgo país en Argentina. El riesgo país en Argentina describe exactamente el mismo dibujo que describe el riesgo país de Brasil, de Colombia, de México, de todos los países emergentes. Nosotros tenemos esa tendencia a buscarle la explicación local, ¿no? Entonces sube un poquito el riesgo país. ¿Será que está más cerca del acuerdo con los acreedores? Baja un poquito el riesgo, se complica un poco el riesgo país. Uy, no, seguro que se peleó Guzmán con el presidente, buscamos la explicación, pero muchas veces es más simple el fenómeno, global. Lo que está pasando con el riesgo país es un fenómeno global, esencialmente es lo que están viendo acá. Este es el tema que más me preocupa a mí, del impacto que tiene acá en la región. Porque lo que ustedes están viendo acá es que las principales monedas latinoamericanas se devaluaron fuerte por culpa del COVID. En particular, las dos que más me importan son las dos que tengo acá abajo, que son los dos principales socios comerciales de Argentina. Brasil y Chile. Después hay que ir a la Unión Europea y a Asia, ¿no? Pero en Brasil es hoy neto el socio más importante. En la región Chile es el segundo socio más importante de Argentina. Y los dos socios devaluaron fuerte. En Brasil a principio de año salía 4 reales, mejor dicho, el dólar. Se fue a 6 reales. Llegó a bajar de vuelta casi a 5 reales, 4,80, 4,90 y ahora pegó un saltito de vuelta en los últimos días. Entonces, en Brasil está el real bastante más arriba. Lo mismo pasó en Chile con el peso chileno y eso hace que el peso argentino no pueda seguir en el mismo lugar que antes. Ahora se los voy a mostrar en un gráfico comparativo para que lo vean a lo largo del tiempo, pero históricamente es muy difícil, si ustedes miran la relación del peso argentino con el real de Brasil, siempre que devaluó Brasil, nosotros tarde o temprano tuvimos que devaluar. Nunca en la historia pudo pasar que Brasil tenga una devaluación fuerte y nosotros nos quedemos donde estamos. No podemos quedar desalineados con Brasil. Y esa es una fuente de tensión muy importante. Parte de eso tiene que ver con la brecha que ustedes ven en el mercado paralelo del dólar. Parte de esa brecha tiene que ver con eso. El mercado está esperando que Argentina devalúe y converja con el dólar de Brasil en algún momento. ¿Qué pasó con nuestra economía real y qué va pasando hasta acá? ¿Y cómo va a seguir la película? La industria, ustedes saben, el último dato que tenemos es el de abril, perdió 33%. Es un derrumbe de la misma magnitud que estábamos viendo en Estados Unidos, en la principal economía del planeta. Pero sabemos que recupera en mayo. Lo sabemos por los datos de demanda de energía eléctrica que les voy a mostrar acá. Los datos de demanda de energía eléctrica, quedó medio chiquitito. Les pido disculpas. Acá esto era para probar si tenían la vista afinada o no. Quedó medio chiquitito, pero se los voy a contar en la historia yo. La industria en Argentina había dejado de utilizar energía, había dejado de consumir energía eléctrica, que es el mejor indicador que tenemos para ver lo que pasa con la actividad. Había bajado 53% la demanda de energía eléctrica de la industria. Se aparece la caída de la industria en la post-cuarentena, en los primeros días de cuarentena, había sido incluso más grande que ese 33% que registró el INDEC. Pero ahora, en los primeros días de junio, está cayendo 20% nada más. Sigue abajo la industria, obviamente está muy lejos de los niveles que tenía pre-cuarentena, que ya está muy lejos, pero está mejor de lo que estaba al principio de la cuarentena. Sí, volvieron una serie de actividades y eso permitió algo de recuperación en la industria. No así en el comercio. Ustedes miran los datos de comercio acá y este dato va a coincidir con lo que les voy a mostrar en ventas minoristas ahora. El comercio había caído 39% en las primeras semanas de la cuarentena y ahora está cayendo 55%. O sea, el comercio está peor, inclusive que en los primeros días de cuarentena. La construcción, que es otro de los grandes motores de la economía, se cayó 75% en abril. 75% es un derrumbe brutal.
nunca en la historia cayó tanto ninguna actividad económica, menos la construcción, pero también la línea roja es la línea desestacionalizada, que es la que corresponde ver. Este es un índice de materiales de construcción que se llama índice Construya, y ustedes ven que efectivamente no volvió a los niveles que tenía en enero, febrero, marzo, que son estos que tenemos acá, pero está bastante recuperada la construcción. La construcción recuperó algo del golpe que había sufrido con la pandemia. Las ventas minoristas, les decía yo, no, en la lona. Los comercios son el sector que está peor. El resto de la industria empezó a funcionar un poco, que tiene un límite también, ¿no? Porque si vos no permitís la actividad comercial, la industria ¿a dónde vuelca su producción? Es decir, vos podés reactivar un poco la industria, pero si no reactivás el comercio, la cadena no anda completa, no se corta por el eslabón más débil. Miren, el comercio está, ventas minoristas cayendo 50%. Un poco más que el mes pasado de actividad, sí, caía 57 el mes pasado. Pero, muchachos, Guatemala contra Guatepeor, 50 contra 57, los comercios están en la lona completamente, ese es uno de los sectores más complejos, y si hay una medida que resume bien lo que pasa en toda la economía y que muestra el resultado de la recaudación de impuestos del gobierno, que se cayó, como ustedes ven ahí, 22,5% en términos reales. La pregunta es hacia adelante, ¿cómo puede evolucionar ahora la actividad y la recaudación en la perspectiva que tenemos hacia adelante? La primera pregunta, ahí, clave para saber cómo puede evolucionar la economía en la segunda mitad del año, es cuánto tardamos en salir de la cuarentena. No casualmente puse yo el ejemplo acá del gráfico del chico que está con el yeso tratando de volver a caminar, porque me gusta esa analogía, porque si ustedes tienen una economía que tiene un yeso 15 o 20 días, cuando te lo sacás al yeso, caminás con un poco de dificultad, pero caminás. Si vos tenés el yeso puesto 40, 45 días, tenés que salir con las muletas caminando. Si lo tenés puesto 2 o 3 meses, salís en silla de ruedas y solamente podés caminar dentro de una pileta. Quiero decir, cuanto más tiempo pasa hasta que vuelve la normalidad a la economía, el tejido productivo se va rompiendo más. Y hay un montón de comercios y de pymes de la Argentina que ya no van a arrancar más. Y esto es una preocupación grande. Más tarda en salir de la economía argentina, más se rompe el tejido productivo. Esto tiene que ver con el balance. Es tan difícil encontrar en el mundo y en Argentina también entre la salud y la economía. Yo siempre digo desde el principio de esta pandemia, es falso el dilema salud o economía. Hay que encontrar el equilibrio entre las dos cosas. Es decir, todas las actividades económicas tienen algún riesgo para la salud, no sé, qué sé yo. El turismo también hay accidentes por culpa del turismo, pero bueno, se sopesan las cosas. Vale más en la actividad económica que el riesgo se queda más o menos justificado. Acá da la sensación, y por eso el segundo gráfico, que nosotros lo que no nos podemos permitir, y la razón por la cual entramos en la cuarentena, es que nos desborde el sistema de salud. Y uno dice, ¿el sistema de salud está desbordado? No, está lejos de estar desbordado hoy. Pero está empezando a crecer. Y como crece la ocupación en terapia intensiva, como ustedes saben, hay pánico en la provincia de Buenos Aires sobre todo, un poco menos en la ciudad, pero hay pánico en la provincia de Buenos Aires de que se les desborde completamente el sistema de salud. Y ese panorama, la verdad que es un panorama que complicaría todo mucho más. Razón por la cual, mientras nosotros estamos conversando acá, el gobierno está decidiendo si cierra todo 15 días más a partir del jueves probablemente. Entonces, cuándo y cómo salimos de la cuarentena es clave para determinar qué es lo que le va a pasar a la economía del resto del año. Si nosotros seguimos con restricciones, como todo parece indicar, como dijo el viceministro de la provincia de Buenos Aires, Crepla, que dijo, bueno, si podemos seguir, si la cuarentena dura hasta el 15 de septiembre, firmo, dijo, como dando a entender que lo más probable es que siga más del 15 de septiembre, ¿no? Bueno, si ese es el panorama, la cuarentena toma todo septiembre, nosotros recién entramos en el último trimestre con la economía con chance de empezar a recuperarse, la verdad que el impacto va a ser mucho más fuerte, ¿no? Por muchas de las razones que además voy a contar acá en lo que sigue, ¿no? Pero incluso, y ahora voy a empezar a ver los resultados de lo que ustedes estuvieron jugando recién con las preguntas que hacíamos al principio, porque incluso si el gobierno finalmente le ganara al bicho este y lograra domar la situación sanitaria y pudiera reabrir la economía y volver a la actividad en todo el país, digamos, si se lograra esta nueva normalidad, entre comillas, incluso en esas circunstancias, la segunda pregunta es, ¿igual la gente consumiría? La gente compraría cosas, la gente volvería a ir a un restaurante, la gente volvería a tomarse un avión, la gente volvería... Bueno, y uno identifica algunos sectores de la economía que la expectativa es bastante mala. Ahora voy a ver qué contestan ustedes, pero y quiero jugar sin saber la respuesta justamente antes. Este es el índice de confianza del consumidor que acaba de ser publicado hoy de la gente de Universidad de Itela. La línea negra que ven acá es la predisposición a la compra de bienes durables
e inmuebles. Esencialmente son las preguntas que les hice yo recién. Si tienen previsto cambiar el auto o tienen previsto comprar un electrodoméstico en los próximos meses. El índice está en los niveles más bajos de su historia, en los niveles que tenía en la plena crisis del 2002. O sea que la predisposición a la compra de los consumidores está en la lona. No hay hoy expectativa en el mercado de los consumidores respecto de la predisposición a comprar. ¿Hay cierto optimismo respecto a la situación personal? Sí, no está en el peor punto de la historia. Estaba peor hace 1 año y medio atrás la gente, en su perspectiva de situación personal. Bueno, no está, la gente siempre tiene como un sesgo más optimista, ¿no? Cuando uno le pregunta por uno mismo. Las expectativas sobre la macroeconomía, que son la línea amarilla que aparece acá, están claramente para abajo. Cada mes de pandemia están peor, ¿no? Y esto es una cosa bastante obvia, pero así todo tampoco está tan mal como llegaron a estar en la crisis, por ejemplo, del 2012-2013, o en la crisis del 2009, o en la crisis del 2001-2002. O sea, en la gente, en la calle, por lo menos cuando se le hacen las preguntas, las expectativas de la gente sobre su situación personal y sobre la macroeconomía no es la peor crisis de la historia. Para la gente todavía no es la peor crisis de la historia. Buena parte de esto puede tener que ver con que el gobierno sostiene los ingresos de muchos sectores de la población. Entonces, si ustedes son trabajadores del sector público que siguen percibiendo el 100% del ingreso, o la empresa todavía les está pagando el 100% del ingreso, por ahí no son tan pesimistas. Acá es bastante heterogéneo. En cambio, si ustedes son un comerciante, un productor pyme, bueno, un profesional independiente, obviamente sus expectativas son mucho más bajas, ¿no? Pero juguemos un poco, vamos a ver ahora las respuestas de las preguntas que hicimos más temprano y vamos a ver qué contestaron ustedes. A ver. Muy bien, la primera pregunta, ¿cuánto pensaban que iba a caer la economía? Están hiper pesimistas. El Fondo Monetario Internacional acaba de decir 9,9 para Argentina, uno se imaginaba por acá, el Fondo Monetario en verde, en la línea verde acá, 94%, no, esto no son porcentajes de gente, son cantidad de gente, por lo visto. Bueno, la mayoría de la gente, claramente, de los que respondieron a esta encuesta, está pensando que la economía va a tener la peor crisis de la historia. Es cierto, va a ser la peor caída de la historia en cualquier escenario, pero bueno, la verdad que este es un dato que me sorprende por lo pesimista del público. Yo esperaba que todo el mundo dijera algo más cerca de 9, 10 y cuando te da la respuesta por el límite superior, la duda muchas veces si no te quedaste corto con la opción, ¿no? Algunos por ahí dicen, no, va a crecer más de 3 inclusive. Seguramente era así. Vamos con la próxima, por favor. Ahí tenemos en la próxima cuánto cree que será el desempleo. De vuelta, hiper pesimista el público que tenemos. Hoy 20% de desempleo. Esta es una pregunta difícil, la del desempleo, porque en Argentina, por un lado, ahí tenemos un piso de 10% de desempleo para el primer trimestre, y uno dice, bueno, hay prohibiciones de despido en la economía. No debería subir tanto el desempleo, pero al mismo tiempo hay empresas que cierran. Y hay 40% de la economía que está en negro. Uno dice, anda a decirle al tipo que está en negro que está prohibido despedir. Ya, no es mal, le dijeron. Y al comerciante, ya sabemos que hay 15.000 comercios que cerraron en el mes de marzo y sabemos que hay 35.000 comercios que cerraron en el mes de mayo. Y es probable que en el mes de abril, en la medida que el yeso continúa puesto, el tejido muscular de la economía continúe deteriorándose. Y uno dice, bueno, esos pónganle 100.000 comercios, más pymes, que cierran en todo el año. Bueno, obviamente todo eso es más desempleo. Por más que no puedan despedir, si cierran, obviamente quedó en la calle la gente. Próxima pregunta. Cuando le preguntamos a la gente si tenía pensado cambiar el auto, bueno, amplia mayoría de la gente coincide con el dato que les mostraba recién que mide la gente de Universidad de Itela. Amplia mayoría de la gente de ninguna manera piensa en cambiar el auto. Vamos a la próxima, que veamos algún electrodoméstico que podía ser. 62 personas contestaron que no también. Acá hay un poco más, me gusta un poco más. Y fíjense, sobre qué se puede trabajar, sobre qué depende lo que haga el gobierno en los próximos meses, lo que va a mover es esta barrita verde que nos queda acá, que acá fue 22 y creo que en la anterior había sido 24%. No son porcentajes, 22 personas y en la anterior había sido 24. Ahí lo tengo, 24, no me fallaba la memoria, gracias. Volvamos de vuelta a la anterior. Entonces, auto, electrodoméstico, tenemos esta barrita verde, un grupo de gente que dice, bueno, sí, puede ser, voy a evaluarla. Eso podría mover un poco la aguja, pero la gran mayoría de la gente que ustedes ven acá ya tomó la decisión de que hay sectores que por más que levanten la palanca, no van a volver a la actividad. Y estos son los sectores de bienes durables en general. ¿Y por qué? Bueno, mucho tiene que ver con una cuestión hay dos factores ahí. Uno es la incertidumbre hacia adelante. La incertidumbre hacia adelante hace que yo no me comprometa en mis gastos.
Cuando yo me compro un auto, yo estoy consumiendo este año, el año que viene, el año y los próximos 5 años. Porque tarda 5 años en amortizarse un auto, por lo menos. Entonces, yo estoy consumiendo los próximos 5 años en realidad. Y yo no voy a tomar ninguna decisión de consumo que me ate por 5 años en unas condiciones que no sé cuáles van a ser en los próximos 2 meses. Entonces, en general, cuando hay mucha incertidumbre, la gente sus decisiones de mediano y largo plazo las posterga completamente. Y además, el segundo factor, la gente se quedó sin ahorros para comprar bienes durables. Si la gente que tenía la plata guardada para cambiar el auto o para comprar un electrodoméstico, hay un poco más de respuesta acá positiva, pero sigue siendo la predominante que no. Esa gente tenía una plata ahorrada, se la gastó en vivir estos 3 meses y como viene el panorama, si le quedó algo se lo va a gastar en los próximos 2 meses que quedan. Entonces, la expectativa de que quede un plus como para cambiar el auto este año o consumir algún bien durable es muy baja y eso ya nos hace pensar que hay algunos sectores de la economía que por más que se levante la palanca, no van a volver a trabajar como lo venían haciendo en el mes de febrero o marzo, que tampoco era la panacea ni mucho menos. Última pregunta que teníamos, por favor, vamos a ver dónde ponen la plata, qué sectores están. Bueno, empresas tecnológicas por lejos son el sector más favorecido de la economía, donde uno piensa, la gente piensa que acá va a estar algo en el agro, algo en la salud. Lo de la salud me parece interesante, porque efectivamente se revaloriza la salud con todo esto que está pasando. ¿Sí? Es como cuando vos, digamos, yo el otro día decía salud y también decía seguros de vida, ¿no? Ahora la gente está dejando de consumir seguros de vida porque no tiene un peso, las preocupaciones, pero cuando mejora un poco la situación, uno dice, bueno, pero era un riesgo que vos lo veías como lejanísimo al riesgo ese, y cada vez que hay una crisis de estas, bueno, esos riesgos que parecían más lejanos, de golpe pican las balas cerca, ¿no? Y uno empieza a ver riesgos que antes no veía. Pero el gran ganador, no esperaba que sea tan abrumador, sí, confieso que pensé que iba a ser, en este orden además, que iba a ser las tecnológicas y después el agro, pero nunca imaginé que iba a ser tan abrumadora la opinión de la gente. Bueno, claramente uno dice, alguien ganó en esto, y Mercado Libre ganó, Amazon ganó, Netflix ganó, es decir, cada uno de los sectores que uno empieza a pensar si ganaron o no, en general son tecnológicos. Hay un proceso, tiene que ver, yo estoy trabajando en ese tema para mi próximo libro ahora, y tiene que ver con el proceso de lo que yo llamo la uberización de la economía. ¿Qué es la uberización de la economía? La eficientización de todos los procesos de intermediación. Cada actividad de intermediación, donde haya un intermediario entre dos puntas, se va a hacer más eficiente. Empezando por los bancos, que son una de las actividades más ineficientes de intermediación del planeta, se van a hacer pelota tal y como los conocemos, y les va a ganar la uberización, que hoy son la fintech y otro tipo de tecnología. Siguiendo por los comercios, que era el otro gran sector. Lo que está mostrando un poco acá el avance de la tecnología es que se aceleró la ganancia del comercio electrónico, por ejemplo. Y demostró también que no estaban preparadas ninguna de las plataformas. Es decir, desnudó también que en términos de inversión tecnológica venía muy atrasada la economía, incluso los que pretendían que tenían cierto avance. Que decían, no, mirá, acá puedes hacer las compras online en este supermercado las 24 horas, y cuando vino la pandemia y querías hacer una compra, te ofrecía retirarla en la sucursal de San Justo el domingo a las 3 de la tarde. Y vos decías, che, ¿no hay algo más cerca? No, algo más cerca para noviembre tenemos. Bueno, entonces, evidentemente quedaron desbordados también. La capacidad tecnológica de la Argentina no alcanzó a dar respuesta a todo lo que está pasando, y ese es uno de los sectores que probablemente tengan más demanda futuro. Me parece que es revelador ese dato por la magnitud. Creo que el sector no lo imaginábamos todos, pero nadie la magnitud. Quiero comentar algo sobre la última parte de la presentación sobre cómo sigue en el segundo semestre en distintos escenarios. Y ahí quiero invitarlos a que miren dos cosas, o algunas cosas que quiero que empiecen a mirar juntos. La bola de cristal no la tiene nadie, obviamente, pero quiero que sepan qué tenemos que mirar para entender si Argentina va camino o no va camino a solucionar sus problemas. La primera es la gran brecha que mira todo el mundo, la brecha entre el dólar paralelo, este que está acá, y el dólar oficial, que como ven se va devaluando sin prisa pero sin pausa. Pero la brecha está bien, no es la que era hace un mes cuando explotó la pandemia, pero 2 meses, pero es una brecha grandísima. Y es una brecha que lo más probable, por algo que les voy a comentar, les voy a mostrar ahora, se ensanche en los próximos meses, haya mucha tensión en esta brecha, salvo que el gobierno devalúe muy fuerte. Esta es una de las brechas que muestra la insostenibilidad de la política económica. Cuanto más grande es esta brecha, sospechen que algo va a pasar. O sea, algo va a pasar. O va a haber una devaluación fuerte, o va a haber muchas más restricciones en el mercado de cambios, endurecimiento más del cepo, se terminan los $200 para los particulares, cuesta más para las empresas comprar insumos importados, se disparan los precios de los bienes importados que compran ustedes por Mercado Libre o por cualquier plataforma. Es decir,
Si la brecha está hacia esto que acabo de decir, es la que implica si el gobierno puede aguantar este ritmo de devaluación que estoy viendo acá, tiene que ver con la diferencia de lo que se llama el tipo de cambio real con Brasil. El tipo de cambio real de Argentina, la competitividad con el resto del mundo, es la línea negra que tenemos acá, desde principio de año hasta hoy. Se perdió un poco de competitividad respecto del resto del mundo, pero no es tan significativa la pérdida. Donde sí perdimos muchísima competitividad es contra nuestro principal socio comercial, contra Brasil. Contra Brasil teníamos un nivel de competitividad acá 130 y hoy tenemos un nivel de competitividad 100 acá, después de haber tocado 70, 80 hace unos días. Entonces, esta panza, esta brecha que hoy está un poco más chiquita de lo que estaba hace 2 meses atrás, esta brecha que hay entre el tipo de cambio, el dólar en Brasil y el dólar en Argentina, como yo les decía más temprano, es imposible de sostener. Si ustedes miran la serie de largo tiempo, estuvo mucho tiempo más barato el dólar en Argentina que Brasil. La última vez que pasó eso fuerte fue cuando Brasil devaluó en el 99, en enero del 99, nosotros no podíamos devaluar porque estábamos en la convertibilidad, pero Argentina entró en una recesión profunda por culpa de esa devaluación de Brasil, ya no nos pudimos recuperar y después vino la devaluación brutal del 2002. O sea que, si esto perdura mucho, ¿cuál es la expectativa del gobierno? La expectativa del gobierno es que pase rápido la pandemia y Brasil se acomode un poco. Y no quede en 5.35 como está hoy el dólar en Brasil, que quede en 4.50. Y entonces que Argentina pueda corregir un poquito, en vez de 70 el dólar oficial, lo pueda poner en 75, 80 y no pase nada. Esa es la expectativa de Argentina, la expectativa del Banco Central. Pero si eso no ocurre, si se complican más las cosas en Brasil, y el dólar en Brasil se dispara y vuelve otra vez al terreno de los 6 reales por dólar, en Argentina va a ser muy difícil sostener el dólar en los niveles en los que está. La consecuencia de lo que está pasando en Argentina, además de lo que les mostraba antes, fíjense, ahora vamos a ver concretamente, lo voy a ver con los números reales, del último mes inclusive, la evolución de los últimos meses. Tengo un gráfico para mostrarles por eso. Pero esencialmente, la pandemia está erosionando ingresos, porque se frena la actividad, y está haciéndole gastar más dinero al Estado. Y eso tiene como consecuencia el déficit, y como el gobierno argentino no tiene mercado de deuda, está cerrada la deuda, no puede colocar deuda como está colocando Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Costa Rica, todos los países colocan deuda, menos, bueno, Ecuador está por ahí al borde porque tiene un riesgo país muy alto hoy, pero el resto de los países que mencioné colocan todos deuda barata y se financian, y financian los paquetes de ayuda COVID, pero nosotros no podemos hacerlo. Tenemos cerrado el financiamiento externo, entonces todo paquete que queramos hacer, toda caída de la recaudación en Argentina y todo gasto extra que quiera hacer el gobierno para remediar la situación, todo es maquinita, todo es maquinita. Y si ustedes miran el nivel de emisión desde principios de diciembre, ya llevamos acumulados casi 1.400.000 millones de emisión. Casi 1 billón, come larga, son 12 ceros, 400.000 millones de emisión. Y al ritmo que venimos vamos a terminar el año con entre 2 y 3 billones. Digamos, la pregunta que todo el mundo se hace es ¿a dónde va a ir toda esa masa de pesos? Y esa es una pregunta bastante razonable. Miren ahora los números de lo que les contaba recién. Los ingresos corrientes del gobierno, marzo, que ahora lo sabemos por los datos de actividad que se conocieron ayer, ya había sido un mes malo, incluso antes de la pandemia. 333.000 de ingresos fiscales. Abril, 306.000. Mayo, mejoró un poquito porque volvió a haber un poco más de actividad. 319.000, muy por abajo de marzo. Los gastos, en cambio, de 490.000 que había gastado el gobierno en marzo, a gastar 610.000. Y son gastos primarios, ingresos primarios. O sea, cuando ustedes miran el total, el déficit financiero del gobierno, metan toda la bolsa y díganme cuánta plata necesita imprimir el gobierno este año. Bueno, en marzo gastó 166.000 de más, en abril 266.000 de más, en mayo 308.000 de más. Aún cuando mejore la situación de la economía, es imposible volver a una situación siquiera como la de marzo. Es muy difícil que Argentina logre en la segunda mitad del año un déficit de 166.000. Ojalá. Lo más probable es que sea más cercano a 200.000 millones de pesos. Eso quiere decir, segundo semestre, 1,2 billones de pesos de emisión de dinero, de pesos que van a estar en la calle. Mírenlo gráficamente en la evolución. Hacían varios meses consecutivos, casi creo que habíamos tenido cerca de 20 meses consecutivos, o 25 meses consecutivos, si no estoy equivocado, que los ingresos fiscales totales superaban a los gastos, que es la línea verde. Todavía había déficit en Argentina hasta fin del año pasado que se terminó de cerrar, el primario, pero siempre creciendo más los ingresos que los gastos.
desde fines del año pasado, no desde el COVID, desde fines del año pasado, se dio vuelta a esto. Ya para marzo teníamos el gasto fiscal creciendo por arriba de lo que crecían los ingresos. Y ya para marzo teníamos una caída profunda en los ingresos. Desde los ingresos de fin de año acá a los ingresos de marzo acá. Pero en los últimos efectos de la pandemia fue brutal el efecto de la pandemia, porque tenemos el gasto creciendo 96% y los ingresos fiscales del gobierno creciendo 2%. Y acá hay inflación de 43% en el camino. Si ustedes descuentan la inflación, les queda gasto creciendo al 37%, recursos cayendo al 29%. Les queda entonces una brecha fiscal fenomenal que hoy solamente se puede cerrar con emisión monetaria. ¿Cómo puede seguir esto en el segundo semestre? Bueno, cuanto más rápido vuelva la actividad, mejor, pero no va a volver al equilibrio. En el mejor de los casos va a describir una forma de cono, va a describir una suerte de cono acá, va a seguir creciendo el 96% de los ingresos, no, los gastos no, pero tampoco van a crecer a este ritmo, van a crecer algo intermedio por acá. ¿Y los ingresos se van a recuperar completamente? No, tampoco van a quedar en el piso, van a quedar en un nivel intermedio por acá. Nos va a quedar una brecha fiscal que va a estar, como les decía yo, alrededor de los 150.000, 200.000 millones de pesos por mes, lo cual es bastante complicado para el segundo semestre. Esa es la emisión de dinero que les mostraba. Esos son los números del déficit y como ustedes están viendo mes a mes el déficit más o menos viene de la mano con la emisión viene un poco adelantada. Acá hay alguno que sospecha que algunos de los datos del déficit pueden estar un poco dibujados y que les conviene mirar la emisión porque esa es la plata que efectivamente usó el gobierno para financiar al fisco, ¿no? Y este es el último gráfico con el cual quiero cerrar la presentación y que quiero discutir un minuto con ustedes y abrimos unas preguntas, ¿no? Pero es el último gráfico con el cual quiero plantear lo que puede pasar en el segundo semestre. Este gráfico, ¿qué les muestra a ustedes? Les muestra la evolución de lo que están mirando acá en el eje de las ordenadas, en las verticales, digamos, es la brecha con el dólar. Y lo que están mirando por acá es la tasa de interés que tiene el gobierno. Y lo que muestra esta relación roja que tiene acá es que el gobierno tiene que elegir. Que si el gobierno quiere tener una brecha, una tasa baja de interés, acá tenemos una tasa de 20% de interés, bueno, adelanto a empresas le puede cobrar nada más que 20% a las empresas, plata barata para las empresas, pero la brecha se le dispara. Brecha 60%. A cambio, el gobierno puede elegir en la contraria, puede elegir dice, no quiero tener una brecha tan grande con el dólar, quiero una brecha más chiquitita con el dólar, bueno, tenés que ofrecer una tasa mucho más alta. ¿Cuánto? 80%. Entonces, ¿qué les muestra esta relación roja? El gobierno elige entre dos males. O tiene una tasa muy alta, o tiene una brecha muy alta con el dólar. Cuando uno dice, ¿cómo va a seguir esto para el segundo semestre? Es difícil pensar que el gobierno elija subir las tasas de interés. ¿Por qué? Porque la verdad que el aparato productivo está tan destrozado y las empresas están en un estado tan endeble y van a trabajar inclusive con protocolos a COVID, por lo tanto van a trabajar a media máquina, que es imposible pensar que el gobierno en el segundo semestre les pida a las empresas, devuelvan todo lo que deben. Empiezan a pagar una tasa de interés más alta en el segundo semestre. Si el gobierno sube la tasa de interés fuerte en el segundo semestre, ahoga completamente cualquier posibilidad de recuperación de la economía. Ya no hablemos de recuperación de la economía para volver a los niveles de febrero o marzo. Hablemos de recuperación de lo que se perdió por la pandemia. Quiero decir, de un poco de recuperación de lo que se perdió por la pandemia. Si algo de recuperación obviamente va a haber, pero quiero decir, la magnitud del rebote está íntimamente ligado a la tasa de interés que haya. Si la tasa de interés es muy alta, la magnitud del rebote va a ser muy pequeña. Pero claro, si la tasa de interés es muy baja, al gobierno le va a quedar un dólar carísimo. La brecha con el dólar paralelo va a ser carísimo. Más aún todavía, si el gobierno emite muchos más pesos en lo que queda del año, esta misma línea roja que ustedes ven acá la van a ver más arriba. Van a ver que el gobierno sistemáticamente va a tener que elegir entre niveles más altos de tasa de interés y niveles más altos de dólar al mismo tiempo. Hoy tiene que elegir entre una brecha de 60% en el dólar paralelo o una tasa de 80%. Si sigue emitiendo al ritmo que todo parece indicar que va a seguir emitiendo en el segundo semestre, va a tener que elegir entre una brecha de 80% y una tasa de 100%. ¿Me explico? Entonces, todo parece indicar que el panorama del segundo semestre es un panorama complejo, difícil, y es un panorama del cual el gobierno va a tener que elegir. La única salida que tiene por arriba de la caja
digamos que tiene, para esquivar esta curva roja que parece ser la elección obligada del gobierno para el segundo semestre, es devaluar. Si el gobierno devalúa fuerte el tipo de cambio oficial, la brecha cae. ¿Por qué? Voy a poner un extremo medio obvio, no necesita devaluar tanto, pero si hoy el dólar paralelo sale 128, creo. Si el gobierno pone el dólar a 128, bueno, se terminó la brecha, no hay brecha, no necesita tener cepo, hay un solo dólar y sale 128. No necesita devaluar tanto, por supuesto, ni siquiera para corregir su nivel de tipo de cambio con Brasil, para volver al mismo dólar que tenía con Brasil. Hoy Argentina tendría que tener un dólar oficial de 90, más o menos, para que se den una idea. Esa es la devaluación que le permitiría a la Argentina mover la curva roja para abajo y tener al mismo tiempo menos brecha y menos tasa. Porque la tasa también, como ustedes se dan cuenta, es para las empresas el costo de financiamiento, obviamente. Pero la tasa es la que está compitiendo y arbitrando y tratando de tensionar y de frenar la salida de la demanda de dinero. Si ustedes ponen una tasa muy bajita, la gente prefiere quedarse en dólares. La tasa de alguna manera tiene que compensarte a vos la devaluación que esperás que vaya a haber. Y vos decís, pero si no puedo comprar dólares, si no me dejan acceder al dólar, cualquier dólar. Si vos crees que va a haber devaluación, a vos te conviene quedarte en cualquier dólar. Si vos crees que lo que hoy vale 128, el dólar blue va a valer 142, te conviene comprar dólar blue. Si vos podés comprar contado con liquidación o dólar MEP o cualquier dólar legal, y vos crees que ese dólar que hoy vale 109 va a valer 122 la semana que viene, te conviene comprar ese dólar. La única posibilidad que vos prefieras quedarte en pesos y digas, no, mejor voy a renovar el plazo fijo. No, mejor me voy a quedar en pesos. Es que vos creas que la tasa que te ofrecen por renovar ese plazo fijo le va a ganar al dólar, al menos en el corto plazo. Y paradójicamente, la mejor manera de que ocurra eso es que devalúen hoy. Porque si devalúan hoy, ya está, mañana ya no tengo ninguna ganancia en estar en el dólar, ya devaluaron. Ahora mañana me conviene estar parado en el peso. ¿Me explico? Entonces, un poco esta es la tensión que tiene el gobierno tan difícil para el segundo semestre. No sabemos cuándo va a venir la recuperación de la economía porque depende de cuándo termine de resolver la cuestión con el coronavirus la Argentina, cuándo logre entrar en la nueva normalidad y cuándo pase el famoso pico. Y eso además, cuanto más tiempo pase, más se rompe el tejido productivo. Y no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar después de eso. Es decir, sabemos una parte, sabemos que hay una parte de la economía que no se va a recuperar, que es toda la que vende bienes durables, pero no sabemos del todo qué va a pasar con la economía, porque estamos pensando en el dólar y dónde va a estar la tasa de interés, y va a depender mucho del comportamiento del gobierno. Todo parece indicar que vamos a un esquema de más tensión sobre el dólar y más tensión sobre las tasas, y que el gobierno va a tener que elegir entre uno de esos dos males, o una brecha más alta, o una tasa más alta, salvo que esté dispuesto a producir una devaluación grande en la Argentina, que lleve el dólar hoy de 70 a 90, y por lo tanto que con esa devaluación respire la tasa de interés, respire la brecha con el dólar, pero claro, con un dólar de 90, los salarios reales en la economía argentina van a ser bastante más bajos, los precios en la economía van a inflarse un poco más, va a haber traslado a inflación y todo eso, por supuesto, el gobierno ni ningún argentino lo quiere. Muchas gracias y Alberto, pasamos, si te parece entonces, a las preguntas. En tu opinión, ¿qué va a pasar con el dólar? Como te decía, depende mucho de cómo contestemos las preguntas que acabamos de plantear, ¿no? Porque esas son las que te van a dar la clave de lo que puede pasar con la cantidad de pesos que va a haber en la economía en el segundo semestre. Si el gobierno logra reactivar relativamente rápido y cuando vuelve a la nueva normalidad, la economía vuelve más en forma de V corta, vuelve relativamente rápido, ¿no? Ya no digamos al esquema, para hacerlo estos números y que se entienda. La economía cayó en el mes de abril 20%. Y entonces uno dice, bueno, si la economía se estaciona en una caída de 5%, queda 5% abajo, recupera 15 de los 20 que perdió y lo recupera relativamente rápido, la emisión del segundo semestre por ahí es 150 mil millones de pesos y el gobierno puede sacar esos 150 mil millones de pesos con un poco más de tasa, no mucho, con un poco más de dólar, una combinación de esas dos cosas que te decía recién. Me parece que la apuesta del gobierno para no mover el tipo de tiene que ver con la situación relativamente rápido en Brasil. Que si en Brasil hay que, por eso los invito a mirar con un ojo en Brasil y con un ojo en Argentina. Con un ojo en el déficit fiscal en Argentina, con un ojo en el dólar en Brasil. Si el dólar en Brasil se mueve para los 6 pesos, para los 6 reales, acá se va a mover también, tarde o temprano.
Si el dólar en Brasil se acomoda más abajo, entonces nuestra convergencia puede ser más tranquila y digamos, para hacerlo en otro extremo. Si el dólar en Brasil volviera a los 4 pesos que tenía, a 4 reales que valía a principio de año, Argentina no necesitaría devaluar. Prácticamente nada. Solamente acompañar un poco la inflación que siga habiendo en Argentina. Ahora, si se dispara el dólar en Brasil, Argentina va a necesitar devaluar. Y con el otro tema lo mismo. Si los niveles de emisión son relativamente bajos, Argentina puede bancarse, avanzar en el dólar a tasas más o menos razonables sin que explote la brecha. Si el déficit es grande, como sospecho que va a serlo, y los niveles de emisión son altos, como sospecho que va a serlo, entonces va a tener inexorablemente que elegir. O devalúa o se banca una brecha muy grande en el segundo semestre. Muchas gracias, Martín. Segunda pregunta, ¿cuál es el escenario probable respecto a la inflación? Bueno, es interesante, porque cuando uno mira cuál es el canal por el cual lo que está pasando con el aumento de la cantidad de dinero se va a los precios. Hay muchos canales por el cual el aumento de la cantidad de dinero se va a los precios, pero en el medio de una recesión como la que tenemos, los pesos de más que está emitiendo el gobierno van a algunos trabajadores esenciales primero que cobran su salario igual con el ATP, por ejemplo, van a otros trabajadores que no son esenciales que también cobran el salario con el ATP, van a los trabajadores que no son esenciales y se quedaron en la casa informales, por ejemplo, con el IFE, va a distintos gastos de parte del Estado. Y uno dice, pero esa gente que se da vuelta con ese dinero y va a comprar al supermercado, y las chances de aumentar los precios en el supermercado son bajas porque el gobierno tiene con precios máximos en primer lugar, las naftas no se las deja aumentar, la tiene regulada también, las tarifas de los servicios públicos dijo que hasta fin de año no la va a mover, y el dólar lo tiene atornillado el propio gobierno. Entonces dice, mira, los principales precios de la economía los tiene atados el gobierno. Con lo cual, en todos esos sectores donde el gobierno tiene atados los precios, los ajustes van a ser por cantidad o calidad. Entonces, es difícil medir, ahí no va a haber un impacto inflacionario importante. Sorprendentemente podría no haber mucha inflación en los próximos meses. Pero puede haber un deterioro sistemático de la calidad de prestación de buena parte de sus servicios. Por ejemplo, el otro día daba una conferencia por una empresa de servicios de salud, ¿no? Y yo les decía a las prepagas, ¿le van a permitir a la prepaga volver a ajustar sus tarifas? La respuesta más probable es no. ¿Y cómo van a ser las prepagas si tuvieron un aumento de costos espectacular, sobre todo además por los protocolos de COVID? Y ya sabemos cómo van a ser. Te van a dar un turno para dentro de 48 meses, te van a atender en lista de espera, vas a tener una caída en la calidad de la prestación. Entonces, ahí no vas a ver la inflación, pero vas a ver el impacto del aumento de la cantidad de dinero en términos de baja de la calidad de atención. El talón de Aquiles de la inflación es el dólar. El talón de Aquiles es el dólar. ¿Por qué? Porque todo peso que sobra me tienta a mí, empieza a sobrarle en algún lugar, y donde sobra el comerciante que acumula y dice, tengo 200.000 pesos que no necesito comprar insumos ni necesito comprar nada este mes. ¿Qué hago con estos 200.000 pesos? ¿Me quedo en un plazo fijo? Si la tasa es muy baja, no. Me conviene irme al dólar. Irme al dólar quiere decir irme a cualquier cosa que pueda ser parecido a un dólar en Argentina. Porque no me van a dejar acceder a un dólar legal, me voy al blue. Si me dejan al legal, me voy al legal. Si me dejan al contado con liquidación, me voy al contado con liquidación. Si no me dejan porque me tienen atado, porque me dieron un ATP o algo y no puedo acceder al dólar legal, me voy a algo que tenga forma de dólar. ¿Y eso qué es en Argentina? Cualquier bien importado. Entonces se aceleran las importaciones. Y en la medida que se aceleran las importaciones, el gobierno empieza a ver el mismo problema que enfrentó hace cosa de un mes atrás, en realidad a fines de mayo, que es que se empieza a quedar sin dólares el Banco Central. Y entonces se empieza a poner un montón de trabas para los importadores. Y le dice, por ejemplo, los importadores de tecnología. Fíjate por qué razón una computadora en Argentina aumentó lo que aumentó en los últimos 3 meses. Alguien te va a decir, porque hubo un shock de demanda. Sí, hubo un shock de demanda. Pero mirá lo que aumentó en España. 20% aumentaron las computadoras en España. En Argentina aumentaron incluso en dólares una animalada. Entonces dice, ¿por qué? Y porque al dólar oficial de 70 ya no se consigue. Si vos sos un importador y querés comprar dólares de 70, una de las formas de comprar dólares de 70 es comprar un container de computadoras. Entonces, vos ya vas al bar y le decís, este container que viene aquí, algo dentro, es dólar, porque viene de afuera, así que todo se vende en dólar. Perfecto, ¿y es dólar oficial? Sí, si vos sos importador te he comprado dólar oficial. Bueno, dame 3 containers. Esperá que todavía no te dije lo que tiene el container. No importa, dámelo. Porque sé que lo que tenga dentro del container vale 70 dólares. 70 el dólar. Entonces, si lo que tiene dentro del container son computadoras, buenísimo. Vendo computadoras a 70, que es mi posibilidad. Y las vendo a 70, siempre y cuando todos podamos acceder a esos dólares de 70. Cuando el Banco Central se queda sin dólares,
lo que empieza a hacer es limitar quién puede acceder y quién no. Entonces dice, no, para un momentito, dice, nos cansamos de vender dólares y de perder dólares, ahora los importadores tienen que pedir un permiso especial para poder comprar insumos importados, incluso cuando sean para producir. ¿Entendés? Entonces ahí empiezan las trabas. Cuando yo necesito el permiso especial, entonces ya el permiso es una patente. Y cuando el permiso se convierte en una patente, entonces ya no te vendo la computadora a dólar de 70. ¿Por qué? Porque yo tuve la exclusividad, yo sí pude acceder al dólar de 70, pero yo sé que un competidor mío no va a poder acceder la semana que viene al dólar de 70. Entonces, mi computadora la vendo a un dólar de 120, que es al dólar que puede acceder mi competidor. Entonces, ahí es cuando la inflación se te empieza a filtrar a los precios de los bienes. Es decir, acordate que este debate ya se dio en Argentina, entre el 2011 y el 2015, cuando el gobierno puso el cepo y se discutía qué precios estaban fijados al dólar oficial y qué precios al dólar paralelo. Y lo que aprendimos de esa experiencia es que en aquellos sectores en los cuales había restricciones para importar, las famosas SCAI, que tú te acordarás en esa época, en los sectores en los que había, y tecnológicos eran uno de esos sectores, que había restricciones para importar, los precios estaban puestos al dólar paralelo. En los sectores que no había restricciones para importar, por ejemplo alimentos, por ejemplo medicamentos, y en todos los sectores donde no había restricciones y te daban la de SCAI medio automáticamente, en esos sectores los precios estaban puestos al dólar oficial. Y esto es un poco lo que va a pasar también en Argentina. Entonces, la respuesta de la inflación es, se le va a empezar a ir a través del canal del dólar y vamos a empezar a ver que los bienes que son importados, usan insumos importados o compiten con las importaciones, van a empezar a tener cada vez un precio más parecido al dólar paralelo en la medida que el gobierno cierre cada vez más la brecha esa, poniendo trabas a las importaciones. Otra pregunta, Martín. ¿Cuáles son los sectores más perjudicados que pueden ser post-pandemia? Bueno, típicamente, como decíamos recién, y por eso era la pregunta de la gente y lo confirmó las expectativas que hay en la sala, típicamente los sectores que venden bienes durables, ¿no? Venden bienes durables. Salvo los que pueden utilizar ese bien durable como una forma de inversión. Porque como no hay alternativa de inversión y tampoco me dejas acceder al dólar, por ejemplo, supone que yo estoy en la construcción, en una de esas, como un desarrollador de la construcción, tengo una oportunidad de negocios importante. Por ejemplo, por la devaluación, hoy el costo de construcción en metro cuadrado es el más bajo de los últimos 15 años. Pero los precios de las propiedades no bajaron tanto como bajó el costo de la construcción en dólares. Sí bajaron un poco, pero no tanto. Entonces, lo que se llama el ratio Q, el ratio de rentabilidad en la construcción, es uno de los más altos de los últimos 15 años. Hay oportunidades en algunos sectores, desarrolladores, por ejemplo, como te acabo de decir, porque no tengo, es una opción. Digamos, la alternativa a alguien que tiene un poco un excedente no es ir al dólar, es ir a un ladrillo, que es lo más parecido a un dólar, que puede encontrar un ahorrista mediano grande hoy en Argentina. Ahora, para el resto de los bienes durables, automóviles, muebles, electrodomésticos, en general el panorama del segundo semestre es un panorama, te diría, de año perdido. Además por estacionalidad. En el caso de los autos que te acabo de mencionar, todos sabemos que nadie cambia el auto, todo el mundo trata de cambiarlo a modelo nuevo, ¿no? En enero, febrero, marzo, y se les pasó ya la temporada esa, salvo que el gobierno, y esto yo espero que haya algún tipo de reacción del gobierno fuerte en este sentido, que a la salida de la pandemia es una fuerte reacción, primero en desarrolladores para créditos hipotecarios de todo tipo, Procrear Plus, llamarlo, o Pro Recuperar, o una cosa así, pero va a haber un boom de crédito para hipotecario, y va a haber probablemente haya para el sector automotriz. Entonces, si el gobierno pone algún tipo de plan canje o algo por el estilo para acelerar los cambios de autos en el segundo semestre, podría tener alguna chance del sector. Pero como regla general, bienes durables en la lona, turismo hasta que encuentren el precio. Yo siempre digo que hay un precio que le gana al pánico, ¿no? Si en septiembre, cuando empiece la posibilidad de volar, va a ser la posibilidad de comprarse unas vacaciones en el Caribe, all inclusive a $300. Les digo de ahora, ya la van a tener. Aprovechenla porque si no fueron nunca al Caribe, esta es la oportunidad que van a tener. Porque obviamente el all inclusive lo tiene masivo, así que el costo de ellos es cero, el costo marginal de abrirlo. Y el avión también, entonces digamos, necesitan que alguien se suba al avión. Al principio la promoción va a estar y vas a ir a un all inclusive por $300 o $400, precio único, hasta que y reviven el all inclusive en septiembre y empiecen a llegar las fotitos en Facebook de todo el mundo que se fue al Caribe y vos digamos, está bien, ya está. Y ahí va a recuperar un poco el turismo. Yo creo que para el verano ya va a estar recuperado el sector turístico, pero el sector de bienes durables hasta el año que viene no lo veo. Muchas gracias, Martín. Otra pregunta, ¿qué porcentaje es la diferencia de la moneda real versus peso argentino y cuánto debería devaluar Argentina para corregir? Bueno, esa fue la que conté más temprano, ¿no? Esencialmente, para que ustedes se den una idea,
estaba en un nivel 130 y hoy está en un nivel 100. Recuperó bastante, llegó a estar en un nivel 76. Así que perdió 100 sobre 130, debe dar 25% aproximadamente eso, 23% aproximadamente eso, y hoy Argentina con un dólar entre 85 y 90, digamos, quedaría bastante bien con Brasil. Más o menos ese debería ser el dólar argentino. Muchas gracias. Otra pregunta. Hablaste de la devaluación de las monedas en diferentes países y de la inminente devaluación argentina. ¿Cuál es tu opinión de la posible emisión de cuasimonedas? Es como alargar un poco la agonía, ¿no? La cuasimoneda. Primero porque no se puede legalmente, ¿no? Pero segundo porque acá en Argentina esto es muy relativo, igual, que no se puede legalmente, ya sabemos que se relativiza rápido. Pero segundo porque, digamos, lo que termina pasando, ustedes ya saben, es que el dinero malo desplaza al dinero bueno, decía Gresham hace no sé cuántos años, una ley vieja en la economía. Entonces, incluso si hubiera cuasimoneda, lo que terminaría pasando es que las cuasimonedas se impondrían como moneda en la economía y la gente trataría de gastarlas rápido, entonces las cuasimonedas serían las que circularían más y los pesos que efectivamente hay en la economía, que son un montón, irían automáticamente al dólar. Entonces el sobrante de pesos de la economía sería exactamente el mismo, digamos, más allá de que lo cambien la forma. Si pongo cuasimonedas, las cuasimonedas quedarían como dinero transaccional, sería la demanda, para hacerlo esto más resumido, pero es una historia más larga, pero para que la gente lo entienda. ¿Por qué te sube el dólar cuando aumenta la cantidad de emisión? Vos tenés fuente de demanda de dinero, la principal es la transaccional. Si la gente necesita peso para hacer transacciones. Por eso todavía vive el peso en la economía. Si no fuera porque la gente necesita pagar el colegio de los pibes en peso, porque en el supermercado no le aceptan dólares, porque digamos, necesita peso para vivir, nadie en su sano juicio tendría un peso. Todo el mundo tendría $2, dolarizaría la economía automáticamente. Si la gente se queda en pesos es porque los impuestos los tienen que pagar en pesos, buena parte de los gastos tienen, es la transacción. Si la economía se recupera un poco en el segundo semestre, va a crecer un poco esa demanda transaccional. Esa monetización de la economía alivia un poco la presión de todos estos pesos que están sobrando en la economía. Pero el resto de los pesos que sobren normalmente es una demanda de tipo especulativa. ¿En qué me conviene quedarme? ¿En tasa de interés en el plazo fijo? ¿O lo que me sobra me conviene dolarizarlo? Bueno, la respuesta depende de la tasa de interés y de la devaluación que piense que va a haber en los próximos meses. Y entonces, que ese sobrante, yo pongo una cuasimoneda en el medio, el dinero termina siendo medio fungible acá y no me cambia mucho. Es decir, lo que va a terminar ocurriendo es que la cuasimoneda se va a usar como dinero transaccional y el resto del dinero que me sobre lo voy a tener en pesos y me voy a ir con ese dinero a alguna de las formas del dólar que estuvimos discutiendo recién. Muchas gracias, Martín. Otra pregunta. Si hay un rebrote en el mundo y el gráfico en lugar de ser una B corta es una W, ¿cómo impactaría en la Argentina? Sí, muy mal porque no tiene más resto Argentina. No tiene más resto. Ineluctablemente Argentina tendría que blanquear la situación, devaluar y arrancar de vuelta, ¿no? Y además porque muchas balas están gastadas. Esta discusión que está hoy de si el gobierno puede volver o no volver a la fase 1, no reconoce la realidad de que hay gente atrás. Y uno mira los comportamientos de la gente en el Gran Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, en cualquier lugar, la gente ya, digamos, ¿qué te hace pensar que la gente va a respetar las restricciones que le pone el gobierno? Puede haber un poco más de cumplimiento, y sí, algo va a haber, pero ya en un momento se va a hacer realmente cuesta arriba y además complica mucho, hay mucha incertidumbre. Dicho esto, también es cierto que en Argentina todavía, como el pico está adelante, todavía para nosotros no es de corta. Nosotros todavía estamos en el fondo. Así que esta recuperación en el mundo del W, digamos, que puede mejorar un poco el panorama para el resto del mundo o empeorarlo en el caso de la W, nosotros todavía estamos en el fondo del tarro. Y la perspectiva nuestra, si uno le pregunta a la gente para los próximos 30 días, bueno, todo parece indicar que las restricciones se van a endurecer. Si esa pregunta no la hicimos en el Menti, para el próximo lo hacemos. Pero la próxima pregunta del Menti tendría que ser, ¿usted cree que las restricciones se van a ablandar en los próximos 30 días o van a endurecer? Y bueno, me parece que está bastante claro que se van a endurecer, o por lo menos esa es la expectativa de la gente. Entonces, acá hay una expectativa no de W, acá hay una expectativa de que sigue la caída. Y en esa expectativa de que sigue la caída, ver que en el mundo rebotan un poco y en el fondo vuelven a caer y levantan, bueno, qué sé yo, nosotros todavía seguimos cayendo. Distinto sería si esa W se produce en un escenario donde Argentina ya empezó a recuperarse. Y uno dice, bueno, esto quiere decir que nosotros dentro de 2 meses. Y cualquier expectativa hacia adelante
de que hay una B corta, que hay una W y que por lo tanto puede volver a haber otro pico, es una expectativa que frena cualquier decisión de consumo y cualquier decisión de inversión. Es decir, si yo tenía pensado consumir o tenía pensado invertir, buena parte de mi decisión tiene que ver con que yo piense que ya pasó lo peor. Yo, bueno, aprovecho, compro barato ahora, voy a invertir, yo soy un inversor, estuve del lado correcto, entre comillas, compré dólares el año pasado y tengo un montón de dólares, que no sé, un pyme, me compré $100.000, tengo $100.000 ahorrados, ponele. Bueno, digo, listo, es una oportunidad para comprarme un negocio, porque se fundió todo, están todos en la lona, entonces mañana dicen que se recupera todo y yo tengo la expectativa de que se reactiva la economía, salgo a comprarme el negocio que quiera en Argentina. Baratito me lo compro. Sí, salgo a comprármelo si creo que va a haber recuperación. Así empiezo a ver la W y empiezo a dudar sobre si la recuperación en Argentina efectivamente se va a producir y bueno, todo eso frena, es un poco profecía autocumplida que frena la recuperación acá también. Tenemos otra pregunta. Con desocupación del 20-25% y pobreza del 50-55%, quiere decir que no viene por consumo interno y al no haber inversiones. ¿Por dónde viene la reactivación? En el 89 hicieron el plan Bonex, ahora el único lugar que hay algo de dólares está en las cajas de seguridad. ¿Ves riesgo ahí? No, ninguno. Ningún riesgo en las cajas de seguridad. Las cajas de seguridad, digamos, tendría que no se vio nunca en la historia. Si uno ve el kirchnerismo más duro, inclusive lo que hizo el kirchnerismo más duro, puso toda forma de cepo, pero nunca se metió con los depósitos en dólares. La última vez que hubo una expropiación de depósitos en dólares, efectivamente fue el plan Bonex. No parece haber humor social para resistir una expropiación masiva de las cuentas de los ahorristas. Yo no creo que el horno esté para ese bollo en este momento. Realmente no lo veo. Dicho sea eso, los bancos tienen mucha liquidez en el sistema hoy. O sea que y hay tiempo para responder. Piensen ustedes que el año pasado vimos una corrida que se llevó casi el 30% de los depósitos del sistema financiero en dólares, que fue más grande casi que la del 2001 y sin embargo resistió perfecto el sistema financiero. ¿Por qué? Porque esta vez tienen un nivel de liquidez sensacional, arriba del 60%, 70% en dólares. Entonces, tienen casi todos los dólares en el banco, no hay mucho riesgo tampoco en el sistema bancario, está bastante sólido eso. Dicho eso, sí me gusta el único vaso ahora medio lleno que voy a ver, porque ya están todos al borde del suicidio acá, porque yo sé que es una presentación compleja esta. Si ustedes recuerdan la crisis del 2003, nosotros 2001, 2002, la crisis empezó a salir en octubre del 2002. Si ustedes miran los índices, la gente muchas veces cree que no, pero vayan, los invito a ir a mirar el estimador mensual de actividad económica del INDEC, van a ver que la economía argentina pegó la vuelta en octubre del 2002 y empezó a recuperarse, en octubre del 2002. En octubre del 2002 el desempleo en Argentina era 21% y la pobreza era 54%. Digamos, decimal más, decimal menos, yo creo que va a ser menor el impacto acá. Creo que por toda la contención que hay con el ingreso familiar de emergencia, con la asignación universal, con las jubilaciones y con tanto plan social que tiene el gobierno, la pobreza no va a ser tan alta en Argentina. Creo que no va a pasar de 40 a 45. Y probablemente el desempleo tampoco salte tanto por todas las prohibiciones que hay para despido. Va a saltar, pero no creo que llegue a 20. Pero así todo, quiero decir, el peor escenario del 2001, 2002, 20% de desempleo, 54% pobreza. ¿Saben con qué se recuperó la economía? ¿Qué variable empujó la recuperación de la economía en 2003? El consumo. Es increíble, porque en el 2003 los salarios reales estaban 25% abajo. No había paritarias en el 2003. La paritaria del 2003 fue cero. No había aumento de jubilaciones, ni por decreto, ni por ley de movilidad, ni por nada. Otra vez, cero el aumento de jubilaciones. Caída de salarios reales, 2003 versus 2001, 25% abajo. Caída de jubilaciones reales, 2003 versus 2001, 25% abajo. Sin asignación universal, sin ningún plan para contención. ¿De dónde salió la plata en ese momento para el consumo? Y la respuesta es que salió de toda la que había dolarizado la sociedad durante los 2 años de crisis previos. Y la gente, esencialmente, durante todo el 2001 y 2002, se había dolarizado masivamente. Y entonces cuando se despejó el panorama hacia adelante, y una sensación que el dólar había aumentado todo lo que tenía que aumentar, acuérdense que en 2002 la devaluación fue de 1 a 4, pegó un salto espectacular. Más o menos como si hoy se va casi a 200 más. Entonces la devaluación fue brutal en ese entonces. Con esta devaluación brutal en un momento empezó a bajar el dólar, sistemáticamente a bajar, y ahí la gente dijo, ya está, no conviene estar del lado del dólar. Ya el dólar no va a seguir subiendo más. Ya se pasó de mambo, ya ahora está recuperando. Entonces,
Ahora que está recuperando es el momento de hacer rendir mis dólares caros que tengo, y es el momento de consumir y es el momento de invertir. Esa reversión se dio en el 2002, 2003 porque se quebraron completamente las expectativas, porque la gente entendió que el dólar ya no podía subir y podía bajar. Paradójicamente, para hacer eso el gobierno tuvo que devaluar primero, mucho, tuvo que pasarse de rosca en la devaluación. Si el gobierno en el segundo semestre hace exactamente esto, se pasa de rosca un poco en la devaluación, no hay ninguna expectativa de que si yo me quedo en dólares voy a ganar, al contrario, la expectativa es la devaluación ya ocurrió. Se arregla con los acreedores externos, por lo tanto no hay expectativa de una futura devaluación por default ni por nada por el estilo. Y se despeja la incertidumbre de la pandemia, creo que se puede recuperar la economía argentina y la plata para recuperarse va a salir esencialmente de la plata que tiene dolarizada la gente. Muchas gracias. ¿Cómo puede protegerse un pequeño ahorrista ante la crisis considerando que solo se pueden comprar $200 mensuales y los plazos fijos están por debajo de la inflación? No se pueden comprar solamente $200, solamente $200 con la promo. Esto como con la promo, es como cuando vos vas a la heladería, te dicen, bueno, la promo es 1 kilo de helado, sale 200 pesos, qué iluso, ¿no? La promo sale, no sé, como 800 pesos el kilo de helado. La promo sale con 200, el kilo de helado. Pues si no, pero dame 2 cucuruchos, 3 de este, bueno, los otros no están en promo. Vos te podés comprar todo el helado que querés. El que está en promo es este, acá es lo mismo. Hay $1 de promo que está a 70 pesos, más el 30% que te pone el Estado, ¿no? 75 ahora más 30%, más o menos. Ese dólar de 93, ya no sé cuánto está el solidario hoy, pero ponele 93 pesos, ese dólar, $200 nada más. Pero yo en vez de comprar ese dólar, puedo ir a comprar el dólar MEP, por ejemplo, que es el dólar bolsa, y lo puede comprar cualquiera, se bajan una aplicación en el celular de cualquier sociedad de bolsa, abren una cuenta en 24 horas sin ningún requisito, escanean el documento y abren una cuenta en 24 horas, y en 24 horas están comprando dólar MEP. Y lo están comprando, hoy sale 109 el dólar MEP, sin límite, todo lo que quieran pueden comprar. Es cierto que hay un parking, quiere decir que una semana estás parado en un bono argentino que puede subir o bajar, ¿no? Y justo se está renegociando la deuda y este es un momento difícil para eso, ¿no? Pero la respuesta rápida es que hay forma de comprar ilimitadamente dólares en Argentina. No en la promo está limitada, pero en el dólar bolsa a 109 podés comprar todo lo que quieras. Viendo que las empresas tecnológicas de comercio electrónico se ven favorecidas, ¿crees que la logística debiera crecer a la par de la industria del e-commerce? Sí, claro, es que buena parte de lo que vimos es que en realidad vos lo que ves en muchas empresas tecnológicas es la pantalla que ves por afuera. Y vos ves mucha tecnología en la pantalla, pero atrás de esa tecnología en realidad es logística. Si vos ves Amazon sí es verdad, es el algoritmo de la página, cómo ordena los productos, cómo las pricea y algunas cosas, pero eso es lo de menos, digamos. Amazon abajo de eso tiene una logística espectacular, una planta entera manejada por robots que mueven los productos de un lugar a otro. Y Argentina, en uno de los lugares donde está más deficitario, es en logística. O sea, los grandes cambios van a ser para eficientizar logística. Pongo ejemplos muy simples, digamos. Uno de los problemas centrales por los cuales hay tanta diferencia entre el precio de góndola de un producto y el costo del producto a la salida de la tranquera, digamos el costo del productor, precio productor versus precio góndola, para decirlo con más propiedad. En muchos productos en Argentina es 10 veces eso. O sea, el productor, vos compras 1 kilo de manzana, sale, no sé, 100 pesos y el productor, sin embargo, recibe 10 o menos. Entonces vos decís, ¿cómo puede haber tanta diferencia? Bueno, mucho es flete, y esa diferencia es imposible de evitar, ya está, el flete está. Muchos son impuestos, está. Muchos son cargos por gremios, etcétera, está esa diferencia. Pero mucho es logística. Digamos, acá yo vivo en Palermo, en Buenos Aires, y en mi verdulería salen las cosas 30% más caras de lo que salen en un barrio de la zona sur de Buenos Aires, ni más lejos. 30% más. Lo mismo un café o cualquier otra cosa. ¿Por qué sale 30% más? Y esencialmente porque el alquiler acá es prohibitivo. El supermercado donde yo compro, hago la compra online. ¿Necesita tener el centro de abastecimiento en Santa Fe y Austria? No, evidentemente no. No necesita pagar el metro cuadrado más caro de la ciudad de Buenos Aires para tener la planta de abastecimiento. La va a tener en Boedo, que salen mucho más baratos los alquileres, que va a conseguir un terreno o un lote bastante más fácil, y le va a salir la mitad, o menos de la mitad. Y entonces el costo logístico de ellos va a ser bastante más barato, más bajo. Y todo eso hay que construirlo en Argentina. Muchas gracias, Martín. En función de los análisis de las monedas,
¿Qué opinás sobre el uso de las criptomonedas por parte de los grandes mercados y países desarrollados? El problema central, hoy más temprano repasamos en realidad los motivos de demanda de dinero de las distintas monedas, ¿no? Y lo que dijimos era que había dos grandes motivos. El primero era un motivo transaccional, que era el más importante en el caso del peso. Y el segundo era el motivo especulativo. Es decir, bueno, me sobra plata, ¿en dónde lo quiero tener? ¿No? Por este primer motivo, por el motivo transaccional, las cuasimonedas están empañadas, completamente empañadas. Hay muy pocas transacciones que se hacen en Bitcoin. Y las otras monedas ni hablar, el resto de la moneda no sirve para nada. El Bitcoin, me quedo con el Bitcoin, le doy todavía algo de chance al Bitcoin, porque para algunas transacciones sirve. El resto de las monedas no sirven para casi ninguna transacción. Pero el Bitcoin, las transacciones que sirven son anecdóticas. No un hostel en Taiwán que te acepta Bitcoin, un barcito de Palermo que también se la jugó y te acepta Bitcoin, pero esencialmente, digamos, si yo quiero pagar el colegio de los pibes con Bitcoin, no puedo, quiero pagar el odontólogo con Bitcoin, no puedo, quiero pagar el supermercado con Bitcoin, no puedo, quiero pagar, o sea, los gastos más importantes que tengo en un mes de mi vida, el 99% de las cosas no las puedo pagar con Bitcoin. Por lo tanto, la demanda transaccional está muerta. Y sin demanda transaccional es muy difícil que una moneda valga algo. Digamos, si vale el Bitcoin algo, es porque le queda algo de la segunda demanda, que es la especulativa. Pero esa demanda es muy volátil. Y eso explica por qué el Bitcoin es tan volátil en precio. El Bitcoin llegó a valer $20.000, después llegó a valer $3.000, ahora no sé, creo que está cerca de $10.000, no miré la cotización últimamente. Pero, digamos, yo no sé, el mes que viene puede estar más o menos 20% tranquilamente. O sea, el margen, la varianza que tiene es espectacular. Y esa varianza atenta contra la demanda motivo reserva de valor. Si yo digo, bueno, no, está bien, me sobra un poco de plata, quiero conservarla. No me la quiero gastar ahora. Me quiero ir de vacaciones en el verano. Entonces, ¿yo qué hago? Hoy compro dólares. Pero supongamos que alguien dice, no compres dólares, comprá Bitcoin. Quédate en Bitcoin mejor. ¿Sabe qué pasa? Si yo me quedo en Bitcoin, si yo soy un tipo que me gusta mucho la adrenalina, puede ser. Porque yo ya sé que si yo me pongo en Bitcoin hay dos posibilidades. O sea, hoy tengo plata para 15 días en Villa Gesell. Esta es mi plata hoy. Tengo plata para... Si yo en Bitcoin puedo pasar dos cosas. Que me vaya 3 semanas al Caribe o que me vaya una semana a Punta Lara. Si no hay extremo. No hay punto medio, quiero decir. Son extremos. Entonces, vamos, si a vos te gusta mucho jugar a la ruleta rusa, por ahí decir, bueno, sí, me la juego. Porque yo al Caribe no me puedo ir nunca. Capaz que la pego con el Bitcoin y me voy. Puede ser. Pero tenés que estar dispuesto a que también te vaya mal. Con lo cual, nadie te va a recomendar en el mercado que pongas más del 5% de tu dinero en Bitcoin. Un tirito te querés tirar, darte un gusto, un poco de tu portafolio en Bitcoin, bueno, 2-3%, para tener algo con mucha volatilidad, puede ser. Pero yo no le recomendaría a nadie que ponga más del 5% de sus ingresos en Bitcoin. Muchas gracias, Martín. Otra pregunta. Guzmán había dicho que la emisión de pesos se neteaba con un efecto de aspiradora de los bonos. ¿Podrás explicarnos si esto es así? No, a ver, lo que está haciendo el Banco Central esencialmente es emitir muchas más LELIQ de las que emitía antes, y muchos más pases. Entonces, el stock ese, la bomba esa famosa de LELIQ, que estábamos tan preocupados con el gobierno anterior, era de 1.200.000.000.000, hoy es el doble, esencialmente. Hoy es 2.400.000. Y entonces eso tiene un límite, porque si yo quiero seguir aspirando, si yo pongo más pesos en la casa y quiero salir a aspirarlo, para salir a aspirarlo tengo que subir las tasas de interés. Hace 2 meses atrás, las tasas de interés del COL, lo que se llama tasa interbancaria, más baja, llegó a estar en 3, 4, 5%. Ridículamente baja. Hoy ya está en 15%. Entonces, sacar dinero de la economía, el gobierno que empezó a sacar dinero de la economía porque se le disparaba la brecha por las nubes, le empezó a salir más caro. En el último mes tiene que empezar a pagar un poco más. Entonces, si al gobierno tiene un sobrante de pesos y tiene que sacar esos pesos de la economía, tiene instrumentos efectivamente, como dijo Guzmán, para sacarlos, puede sacarlos con bonos, pero esos bonos tienen que tener una tasa de interés cada vez más alta. Entonces eso es un costo que la economía en un momento que trata de recuperarse no puede resistir. Si la economía no puede en el segundo semestre, a mi juicio, tener una suba muy fuerte de la tasa de interés, porque una suba fuerte de la tasa de interés para absorber ese dinero con bonos implicaría que buena parte de la economía que hoy está tecleando quiebre completamente. Otra pregunta. ¿Qué opinás de la dicotomía entre la necesidad de terminar con la cuarentena en materia económica y el endurecimiento de la misma que está proponiendo el gobierno? A tu entender, ¿hay un plan de fondo? No, es que, digamos, no hay ninguna persona racional que pueda querer la cuarentena. Yo creo que
Todos somos anti-cuarentena. Lo que pasa es que es un mal necesario. Es como, digamos, yo soy anti-hospital, yo no quiero estar en el hospital. Pero si me toca, tengo que ir, ¿qué voy a hacer? Entonces lo que trato es estar lo menos posible. Entonces el plan tiene que ser, desde que entro tengo que estar pensando cómo voy a salir. Si el plan ideal del gobierno sería pensar cómo vas a salir. La evidencia de que el gobierno no lo tiene planificado es que el gobierno pensó que la fase no iba a volver. El gobierno pensó que esto era gradualmente, que avanzaban las fases, que cada 15 días iba a avanzar en las fases y que eventualmente en 2 meses todo el mundo iba a estar en fase 4 y saliendo. Y normalizando la economía. Y no pasó esto. Y la mejor evidencia es los propios cálculos del gobierno. En el cálculo que Guzmán le mandó a los inversores en el mes de abril, a principios de abril ya estaba la cuarentena en Argentina, era el 10 de abril, así que ya llevábamos casi 3 semanas de cuarentena. Guzmán mandó un cálculo diciéndole a los inversores que iba a tener un déficit fiscal de 3 puntos del producto en todo el año. 3 puntos del producto. Y ya tiene 4, en lo que iban 5 meses recién adentro, digamos. O sea que va a tener más cerca entre 8 y 9 puntos de déficit fiscal. Por 3 le va a errar en el cálculo. Pero no es que le erró Guzmán, es que ellos hicieron el cálculo pensando en una cuarentena corta. Nunca pensaron que la cuarentena iba a ser tan larga. Y la segunda prueba es la dificultad que tiene el Banco Central para controlar la brecha. El Banco Central también pensó que la cuarentena iba a ser corta. Entonces dijo, no pasa nada si el paralelo se va un poco. Un tiempo aguantamos con esto. Las alarmas del Banco Central se prendieron cuando se pasó del 15 de abril hasta fines de mayo vendiendo dólares todos los días. Se dieron cuenta que no podían en esa época del año, que tiene que ser comprado del Banco Central, estar siendo vendedor neto de dólares sistemáticamente. Entonces el Banco Central prendió una luz de alarma y dijo, bueno, endurezcamos el cepo, hagamos algo porque se nos complica el panorama, pero me parece que el gobierno claramente tuvo un plan. Al principio el plan era una cuarentena corta, todo el mundo pensaba que así iba a ser, y tenemos varios indicios como el que acabo de comentar de que el gobierno pensaba eso. Y después el gobierno, pasaron cosas, como diría Macri, pasaron cosas en el camino, y entonces la cuarentena se alargó más. Y ahora que se alargó más, el gobierno está desesperado y no tiene plan de salida. La verdad es que hoy no tiene plan de salida. ¿Qué recomendarías que haga el gobierno para esterilizar los pesos emitidos en la pospandemia para que no impacten el tipo de cambio ni en una tasa de interés altísima? Padre nuestro que estás en los cielos, llena eres de gracia. Creo que era así, no me acuerdo muy bien. Rezar, lo único que le queda rezar, porque no es imposible. A ver, esta línea roja que yo les mostré, esa línea, lo que me están preguntando es, yo les mostré una línea roja que había que elegir entre 2 males, entre la tasa de interés alta o la brecha alta. Esta línea roja puede bajar, que es lo que me están preguntando. ¿Cómo puede bajar esa línea roja? Esa línea roja puede bajar y el gobierno elegir entre 2 niveles, entre 2 menos males, digamos, 2 males menores, entre una brecha un poco más chiquita y una tasa un poco más chiquita. Solamente si mejora la confianza de los consumidores, si mejora la confianza en la economía, si mejora la confianza en la política, si por ejemplo, el gobierno demostrara manejo sobre la pandemia, pudiera mostrar buenos números, si mostrara, arreglar la situación de la deuda puede ayudar un poco, puede el gobierno recomponer algo de confianza mostrando que uno de los grandes problemas que se proponía resolver este año lo resolvió, entonces la gente eso podría ayudarle al gobierno un poco. Pero después el gobierno hace cosas innecesarias que hacen que la curva se vaya para arriba en vez de para abajo. Por ejemplo, lo de Vicentín. Por ejemplo, no arreglar lo del AMA para antes que se vaya hablando de la Argentina. Entonces uno percibe ciertos gestos que dicen, mira, es más fácil que la gente quiera estar en... voy a hacer una pregunta otra para Menti, para la próxima clase, digamos. ¿Ustedes qué piensan? Antes de lo de Vicentín y después de lo de Vicentín. Después de lo de Vicentín, ¿es más fácil que alguien quiera quedarse en pesos o que quiera quedarse en dólares? Digamos. Es medio obvio que si había desconfianza en la moneda, en lo que podía pasar en la Argentina, si hay una posibilidad de expropiación en la Argentina, eso hace menos confiable a la Argentina. Y menos confiable que cualquiera se quiera quedar en la Argentina. Entonces, ese tipo de cosas desplazan a la derecha la curva y hace que el gobierno tenga que convivir con una tasa más alta y una brecha más alta al mismo tiempo. La única solución, como decía yo de eso, es convalidar. Es decir, finalmente licuar ese exceso de peso que quedaron en la economía con una devaluación grande. Digamos, no parece haber una salida... hay, por supuesto, está la salida esta que yo digo más civilizada, que es reconstruir la confianza de la gente. Pero los pasos que está dando el gobierno van en el sentido contrario. Otra pregunta, Martín. Tengo una deuda en UVA y ya ahorré pesos para cancelar más del 50% de la misma. ¿Hoy conviene cancelar? A ver, ¿en qué vas a poner los pesos alternativamente? Si yo tuviera, hace un año atrás pasaba una cosa increíble, por esta necesidad de que tenía el gobierno de controlar que se le vayan la plata a los dólares, qué sé yo. Vos podías hacer un plazo fijo en el Banco Nación
que te pagaba uva más 10%. Increíble, increíble. Yo me acuerdo, lo mencioné varias veces porque dije, muchachos, tírense de palomita porque oferta como esta, promo como esta no va a durar y no va a haber mucho tiempo. Si yo tenía una deuda que crecía al 3,5%, como los del Banco Nación UVA, que crecían al 3,5%, y mi plazo fijo se valorizaba al 10%, no me convenía adelantar nada, me convenía poner todo mi excedente que tuviera en plazo fijo, porque crecía a una velocidad mucho más rápida de la que crecía mi deuda. O sea, el activo crecía más rápido que el pasivo. Ahora vos tenés plata hoy, no está, ese UVA que está es UVA más 1% en los bancos disponibles. Vos tenés plata hoy y tenés un crédito UVA que va al 3,5%. Entonces, la primera pregunta es, ¿lo puedo hacer rendir a esto más que 3,5%, que es lo que estoy pagando por este UVA? Si encontrás alguna forma de hacerlo rendir un poco más, bueno, por ahí no es conveniente adelantar cuotas. Por otro lado, aun cuando fuera conveniente adelantar cuotas, hay algo que juega en contra de adelantar cuotas, que es lo siguiente. Cuando vos adelantás cuota hoy, en realidad, la cuota que vos estás adelantando es la última. O sea, vos estás pagando hoy por anticipado la última cuota. Empezás a morder de las últimas para atrás. Lo cual quiere decir que por más que vos adelantes hoy, tu cuota de hoy casi no va a bajar muy poco. Algo baja de intereses, pero va a bajar muy poco. Entonces, por ahí, si vos tenés certidumbre de ingresos, digamos, vos me decís, yo soy un empleado público, tengo certidumbre de ingresos de lo que sigue. Me sobra plata hoy, yo te digo cancelá. Cancelá porque no vas a conseguir nada que te rinda el 3,5% arriba del 1. Así que andá a cancelar y sacate cuotas de encima. Aprovechá. Ahora vos me decís, yo soy un profesional independiente, soy un comerciante, no sé si voy a comer la semana que viene. Hoy tengo una plata, ¿cancelo cuotas hoy? Yo te diría que no. Porque es probable que vos en algunos meses tengas un agujero en los próximos meses. Entonces, vale mucho más, aunque financieramente no vale más, aunque financieramente en el largo plazo hoy te conviene cancelar la cuota, en realidad, desde el punto de vista de tu riesgo, hoy en el corto plazo te conviene poner esa plata en un plazo fijo. Entonces, si vos pones esa plata en un plazo fijo, no vas a ganar tanto financieramente en el largo plazo, pero estás seguro que si en el medio de estos meses que vienen no tenés la plata para pagar la cuota alguno de los meses, la cubrís con tu plazo fijo. ¿Recomendás en este entorno comprar bienes inmuebles? ¿Bajarán los precios en el futuro? Hay una prueba que es bastante clara si ustedes miran series de largo plazo de los inmuebles en Argentina. Que los inmuebles en Argentina no dependen tanto del salario real, como muchos piensan, de la situación económica. Dicen, no, con esta situación económica los bienes tendrían que valer nada. Dependen más de la tasa de interés internacional. ¿Por qué? Porque los ladrillos en Argentina son el bono a 10 años, mejor dicho, el bono a 30 años del Tesoro norteamericano, del cual hablé más temprano. Hoy hablé del bono a 10 años, pero bueno, entonces, los ladrillos son la inversión en Argentina equivalente a un bono del Tesoro norteamericano de 30 años. ¿Cuánto te rinde hoy un bono del Tesoro norteamericano de 30 años? Nada, 1,5%. ¿Cuánto te rinde hoy una propiedad inmobiliaria? Nada, 1,5%. ¿Por qué? Y porque es el activo libre de riesgo. Digamos, no es exactamente igual porque la propiedad encima no es tan líquida como un bono del Tesoro, tienen estructuralmente no son dos activos exactamente comparables. Pero quiero decir, como inversión, es una inversión comparable en términos del riesgo de que se expropie eso o se licúe eso, ¿no? Y entonces, a menos que la tasa de interés internacional en el mundo empiece a subir, es difícil que las propiedades empiecen a bajar. Y no hay expectativas de que empiecen a subir la tasa de interés en el corto o en el mediano plazo. Digamos, le va a llevar al mundo 2 años recuperarse de esto y por lo tanto vamos a tener 2 años de tasas bajas, casi seguro. No veo expectativas de calentamiento global de la economía mundial por los próximos 2 años tranquilos, porque tal, que no va a ocurrir esto, y por lo tanto es difícil ver que vaya a haber una suba de tasa de interés importante en el mundo y que los precios de las propiedades bajen. Hay una relación inversa entre los precios de los activos y la tasa de interés. Por eso me refería a esto. Dicho eso, en el mercado argentino en particular, el mercado argentino es un mercado que se derrumba la demanda y en vez de ajustar por precio, ajusta por cantidad, se va también la oferta. Esto pasa raro en el mercado, ¿no? Otros mercados del mundo de activos no pasan esto. En el mercado argentino pasa esto. En el mercado argentino se va la demanda, por ejemplo, no hay crédito hipotecario. Entonces se derrumbó una parte de la demanda de crédito, que podría ser crédito hipotecario, pero también se derrumbó la oferta. Entonces, no sé cuántas transacciones se hicieron en el último mes, 2 o 7 en la provincia de Buenos Aires. Alguno me va a decir porque el registro estaba cerrado, pero igual, digamos, son
un puñado de transacciones. En el interior también, un puñado de transacciones, incluso en los lugares donde ya empezaba a normalizar la actividad económica. Muy pocas transacciones se hacen. ¿Por qué? Y porque los precios no ajustaron lo que el mercado está dispuesto a pagar. Entonces, si vos tenés una oportunidad de comprar ahora una propiedad, mi opinión es, a precio pretendido ni loco compres. La única lógica razonable de aprovechar una oportunidad ahora es aprovechar a alguien que está colgado del otro lado. Y el mercado da muchas de estas oportunidades. Ejemplo concreto se llama hacer oferta ninja. ¿Qué es una oferta ninja? Una oferta ninja es que yo entro en la página de Zona Pro o la que sea y empiezo a identificar 100 departamentos que me interesan. Y a los 100 departamentos los llamo y les hago una oferta del 50% del valor que aparece publicado ahí. Es 50, ninja. Me piden $70.000 por departamento, llamo y digo, tengo 35.000, discutimos alguna cuota por ahí. Pero ¿te sirve? Y corto, vamos. En el 95% de los casos, esa oferta no va a ser aceptada, pero hay 5% de los casos en los cuales te van a invitar a conversar. Y vas a tener una oportunidad de comprar una buena propiedad barata. Digamos. Hay muchas historias de estas crisis en las cuales hay gente que se compra por propiedades regaladas. Porque del otro lado del mostrador hay gente que está colgada. Entonces estas oportunidades están. Pero no están publicadas. No está publicado el departamento que dice oportunidad, 3 ambientes en Palermo, 80 metros cuadrados, $35.000. No, eso no está publicado, no lo vas a encontrar. La tenés que generar vos. ¿Por qué se demora tanto en terminar con la renegociación de la deuda externa? Bueno, porque esencialmente Argentina todavía puede estirar un poco más la negociación porque hay unos bonos que son los que van a entrar en default ahora el 30 de junio, que son unos bonos que se llaman discount, que son de la serie del 2005, del canje del 2005. Esos bonos son bonos que te ponen muy complicados en los tribunales internacionales, te ejecutan muy rápidamente y entonces esos bonos sí son bonos de los cuales Argentina no puede estar en default. Vos entrás en default del 30 de junio con esos bonos, te quedan 30 días de gracia para normalizar la situación, eso cae 30 de julio, y Argentina tiene que cerrar sí o sí antes del 30 de julio. Entonces lo que hizo hasta ahora fue poner distintas ofertas en plazos que sabía que podía correr. Y fue corriendo los plazos sistemáticamente hasta que llegó a este último que corrió ahora, que lo pone en la última semana de julio, y no le deja más margen. O sea que ahí tiene que arreglar sí o sí. Tiene que arreglar en la última semana de julio. Más margen de correr el plazo no le queda. ¿Y por qué no cerró antes? Y porque la brecha era enorme, la diferencia. Es decir, esencialmente Argentina, para que ustedes se den una idea, Argentina dijo que podía pagar cupones de intereses de 2,33% por año. Y los bonistas le pedían, el fondo que le pedía menos le pedía 4,4 y el fondo que le pedía más le pedía 5. O sea que le pedían el doble. Esta era la brecha que había que cerrar en la negociación. 2,33 ofrecía el gobierno, 4,45 te pedían los acreedores, había que cerrar una brecha enorme. ¿Dónde están parados hoy? Los acreedores te piden 3,6. Se bajaron bastante. El gobierno está casi en 3,1. Se achicó bastante la diferencia. Se achicó bastante. Están bastante más cerca de lo que estaban antes. Todo eso lleva tiempo de negociación, sin entrar en la sintonía fina, si podría haberse negociado mejor, peor, si humanen bueno, malo, digamos. Hoy todo eso es historia antigua. Quiero decir, mirando con el diario del lunes, está claro que es complejo el escenario de negociación porque las diferencias eran muy grandes entre lo que quería el gobierno y lo que decían los acreedores, y que el timing le permitía al gobierno estirar la cuerda hasta el 30 de julio, y eso es exactamente lo que hizo. Muy bien, Martín. Me tomo la libertad de hacerte la última pregunta personalmente. Y en esta economía del día después, para las organizaciones, no importa de qué vertical pertenezcan, ¿cuáles son aquellos factores críticos que vos pensás que debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son aquellos indicadores que tenemos que estar mirando para estar alerta? Mira, yo siempre digo cuando hay un denominador común en las multinacionales en Argentina, pero que después lo voy a hacer extensivo, el ejemplo va a servir incluso para las pymes locales. Lo que siempre me dicen los gerentes de las multinacionales en Argentina es que tienen muchos problemas para explicarle a Casa Matriz los presupuestos. Tienen muchos problemas. Por ejemplo, no le pueden explicar a Casa Matriz que en un periodo en el cual hay estabilidad cambiaria, ellos tienen que aumentar los salarios 30% por la paritaria. No lo pueden explicar, no le entra en la cabeza a un tipo que está sentado en Europa o en Estados Unidos que vos vas a dar un aumento en dólares del 25%. No le entra en la cabeza. No, dicen, no, mira, no. Entonces yo lo que siempre les digo, mi recomendación número 1 con las multinacionales es que pidan presupuestos de 5 años, porque Argentina tiene una crisis económica cada 5 años. Yo digo, ningún plan de negocios y ningún presupuesto de una empresa que esté hecho en un solo año y que no tenga una crisis adentro vale en Argentina. Si cualquier
presupuesto o planificación de una empresa argentina tiene que tener una crisis adentro. Y por lo tanto tiene que ser de 5 años. Yo tengo que planificar 5 años y tengo que planificar la crisis. Tengo que saber que adentro de los próximos 5 años va a haber una crisis. Lo más probable. Después ojalá que no pase, pero yo lo tengo que tener previsto, ¿no? Y mi casa matriz también lo tiene que saber, que es probable que vaya a haber una crisis grande, que cambie los valores nominales y los reales, que genere grandes cambios en el medio. Y esto puede pasar. Número 2. Dicho eso, o sea que hacia adelante me parece que hay que pensar en escenarios de más largo plazo. Muy difícil pensar en que yo tengo que tomar decisiones importantes de mi empresa en función de lo que va a pasar en los próximos 3 o 4 meses, porque los 3 o 4 meses que vienen son anormales. Estamos en el medio de una crisis profunda. Entonces, tomemos esta crisis profunda como una de la crisis de los y modelémosla dentro del escenario de los próximos 4 o 5 años, tiene una crisis grande al principio, ¿no? Y esto es lo que está pasando. Dicho eso, también lo que está pasando, yo lo comentaba el otro día con ustedes en la previa de esta charla, hay una suerte de experimento natural que está ocurriendo con las organizaciones. Es decir, muchas organizaciones han sido forzadas por la pandemia a trabajar con menos gente, a trabajar de formas diferentes, con trabajo remoto, con distintas formas, a cambiar su lógica de producción o de envío, de contacto con el cliente, es decir, un montón de cambios que lo tuvieron que hacer a la fuerza, y que en la práctica fueron un experimento natural, porque ahora tienen los números, dicen, che, a ver, pará. Al final nosotros teníamos 800 empleados y producíamos X por empleado y ahora que tuvimos 700 trabajando no cayó tanto la producción. Entonces, ¿realmente necesitábamos los 100 esos o no? Al final nosotros usamos un canal de comercialización que lo teníamos muerto, lo estamos usando mejor ahora y teníamos un local que pagábamos tal alquiler. ¿Nos sirve seguir pagando ese alquiler o no? Entonces, buena parte de las empresas se van a replantear su forma de trabajar gracias a entre muchas comillas, gracias a este experimento. Y eso le da una oportunidad de producir cambios importantes que de otro modo no los hubieran producido. O sea, es una oportunidad de cambio, esta situación. Ese es el segundo punto. El tercer punto es que, bueno, también obviamente hay que prepararse para un país que estaba en este nivel de ingresos y de consumo y va a estar en este nivel. Ahora está más abajo, se va a recuperar algo, pero no va a volver al mismo nivel que el anterior. O sea, la primera lección importante es que cuanto más rápido entendamos que no vamos a volver a donde estábamos antes, mejor. Más rápido entender que no vamos a volver a donde estaban antes implica darse vuelta y hacerse cargo. Lo cual es difícil. Porque hacerse cargo, una cosa es, bueno, me paga el gobierno, los APT, me pago esto, negocio, yo, todo el mundo sigue trabajando. Acá todavía estamos tratando de hacer que acá no pasó nada, pero es una pantomima imperfecta, digamos. Todo el mundo sabe que acá pasó algo. Y que incluso cuando vuelva la economía no vuelve al mismo lugar que estaba antes, va a volver un escalón más abajo. Eso quiere decir que va a volver un escalón más abajo, que yo, si estoy acá en una empresa, me tengo que dar vuelta y negociar con todo el mundo. ¿Con quién negocio primero? Con el que está con una oferta más rígida que no se puede mover. ¿Quién es? El dueño de las instalaciones. Si yo alquilo una oficina, si yo alquilo un local, a ese es el que le tengo que hacer pagar la mayor parte del ajuste, y ese es el que lo va a pagar. No, a ese le tengo que decir, imagínate vos soy un tipo que tiene un local en Avenida Santa Fe, que lo tiene cerrado hace 3 meses, que por supuesto no está pagando el alquiler. Ese cuando le digan, bueno, vos podés abrir ahora, ese estaba pagando un alquiler de 200 lucas por mes, se va a dar vuelta y le va a decir al dueño del local, mirá, yo te puedo pagar 70.000 pesos por mes. Ni yo vas a hacer. Yo te pagaba 200, yo te puedo pagar 70.000 ahora. Si no me aceptás esto en las próximas 48 horas, me voy. Si total ya estoy cerrado. Yo no tengo que pagar todo el costo de cerrar, perder la clientela, volver a abrir un lugar, ya estoy cerrado igual. Así que el experimento para mi costo ya lo pagué todo. A partir de ahora todo el costo es tuyo. Por supuesto, imagínate que si vos no me alquilás a mí el local, se lo vas a alquilar a Montoto. O sea que o agarrás las 70 lucas que te ofrezco ahora y tenés un ingreso y después vemos cuando todo se normalice, o nada. Entonces, hoy el que está en peor posición para negociar es el que tiene el factor más fijo, que es el dueño del local o el dueño de la oficina. O el dueño puede ser de una patente, o el dueño de una licencia, en el caso de una franquicia, o el que tiene el factor fijo es el que está en situación más difícil para negociar y el que va a sufrir y al que hay que hacerle pagar el ajuste, lamentablemente. El segundo es el trabajador, es el que tiene. Por supuesto, tampoco hay una restricción ahí en el ajuste de las condiciones y todo lo demás, pero, por ejemplo, pongo un ejemplo. Ayer hablaba con un empresario, ayer no, en realidad hace unos días, con un empresario gastronómico grande de La Plata que tiene varios locales. Y me decía, mira,
Me dicen que si vuelve a la normalidad, estoy hablando con el intendente, yo tengo 300 cubiertos por día en tal local, me dice que voy a poder volver con 100 cubiertos. ¿Y qué va a hacer? Le pregunto. El tipo me dice, sí, me voy a tener que dar vuelta y decirle a mis trabajadores que se organicen y que discutir a ver cómo hacemos para encontrar la nueva forma de trabajar. Si yo ya no puedo, es evidente que si voy a trabajar con 100 cubiertos, no puedo seguir pagando sueldo como si trabajara con 300, y entonces tengo que discutir. O se turnan y viene un día por medio cada uno, o vienen la mitad del día cada uno, o todo el mundo acepta ganar 20-30% menos, y en ese interín, en esa forma de arreglar, aparece una oportunidad interesante, a mi juicio, que me parece que es la que hay que promover, porque el trabajador del otro lado del mostrador también tiene que sentir que la situación es extraordinaria hoy, pero que por ahí él puede participar cuando las cosas mejoren. Entonces, es una muy buena oportunidad para incorporar a los trabajadores y hacerlos participar también de la rentabilidad de la empresa cuando la empresa se recupere. Entonces, si yo tuviera que manejar una negociación con los trabajadores ahora, la haría en esos términos. Miren, muchachos, cayó un meteorito, la situación cambió, todo el mundo lo entiende esto, entiendan que yo no puedo seguir pagando lo que pagaba antes, pero quiero que sepan que si nosotros salimos todos juntos, y por lo tanto quiero que participen en las ganancias también. Hoy no hay ganancias, obviamente. Ni va a haber este año, seguramente, veremos el año que viene, pero quiero cambiar el esquema. Quiero que ustedes a partir de ahora son socios míos en una parte. Si mejora la actividad de la compañía, ustedes van a tener también un beneficio. Un bono, llamémoslo, una compensación, después hay que encontrar la letra chica de eso. Pero quiero decir, la oportunidad de encontrar una nueva forma de relación laboral, y mejor dicho, para hacerla más amplia, de relación contractual con las partes que componen una organización, es una de las grandes oportunidades de esta crisis. Martín, nos podríamos quedar horas escuchándote, muy enriquecedora la charla y la conferencia. Permitime en nombre de BBS y todos aquí presentes darte las gracias. Y bueno, estamos en contacto porque realmente es muy ilustrativo, digamos, tu manera de dirigirte y cómo abordar estos temas que son, por cierto, muy candentes. Martín, muchísimas gracias y aprovecho también para saludar a todos los presentes. Gracias, Martín. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes a todos.